La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, sed bienvenidos a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Se asegura que el Tercer Reich fue para Alemania una época de progreso tecnológico y científico. Poseía los automóviles más rápidos. El primer servicio mundial de televisión, de hecho, comenzó en Berlín en 1935 y culminó con la emisión en directo de los Juegos Olímpicos de 1936. También la industria farmacéutica era la más avanzada y pionera. Los aviones alemanes también eran más veloces y poseían mayor autonomía de vuelo. La creación de los primeros misiles de largo alcance, los VE-2, etcétera, etcétera. Pero además de todo ello, también se ha especulado mucho sobre la supuesta tecnología secreta que se estuvo investigando y produciendo en la Alemania nazi, auspiciada bajo el apoyo del Tercer Reich. Prototipos discoidales, naves silenciosas, nuevos sistemas de energía y formas de propulsión, la consecución de la técnica antigravitacional, planos para la creación de nuevas y potentes armas, y un sinfín más de avances tecnológicos que se habrían mantenido en secreto. Para abordar este interesante tema, hoy contaremos con la presencia en el estudio de Antonio de la Peña, investigador y escritor, autor de varias novelas, entre ellas Más allá de la puerta secreta, que está basado en el fenómeno de Ochate, y también autor de Enigmas 1.0. También en las secciones abarcaremos otros aspectos paralelos al tema central y que no están carentes de bastante controversia. Como es habitual, empezaremos con el zurrón del caminante, hoy centrado en el tema del sonido y en una teoría conspirativa bastante perpetuada en Internet sobre el estándar de afinación musical y su supuesta relación con el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels. En la sección Viajeros de la Mente, Manuel Berrocal profundizará en los resultados de algunos de los aberrantes experimentos que se realizaron en los campos de concentración. Curiosamente, algunos de ellos, como digo, dieron paso a investigaciones sobre la posible conexión mental entre hermanos gemelos o a la casuística de personas que habían estado clínicamente muertas y volvían a la vida. Y remataremos la edición de esta noche abriendo las puertas de la Biblioteca de Alejandría para abarcar otros aspectos del Tercer Reich. Para ello contaremos con el periodista Óscar Herradón, autor de Espías de Hitler, publicado con Ediciones Luciérnaga. Antes de entrar en materia, recordad que podéis mandar vuestros comentarios o preguntas durante el programa. Hoy no tendremos el WhatsApp activo, pero sí que podéis hacerlo a través de Twitter, a nuestro perfil @escobuleros, o bien dejar vuestros comentarios en Facebook, en nuestra página oficial La Escóbula de la Brújula. Una vez dicho esto y con la inestimable ayuda de Víctor San Román, que como de costumbre nos acompaña a los mandos de la parte técnica, ponemos en marcha nuestra particular escóbula voladora para iniciar un nuevo viaje radiofónico, en esta ocasión para conocer qué hay de leyenda y de realidad en lo mucho que se ha especulado sobre esta supuesta tecnología y experimentos secretos realizados en el Tercer Reich. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G.
Muy buenas noches, don Jesús Callejo. Jail David. Jail David, ¿no? Hombre, como hoy sí que te puedo llamar Director. Hoy. Es que si no me llamas así, hay un campo aquí de concentración al lado. Bueno, pero en él también se hacen cosas raras, y también se hacen experimentos e investigaciones. Bueno, hoy un tema del cual además teníamos ganas de hablar y lo habíamos pensado en varias ocasiones abarcar. Aunque, bueno, hoy yo creo que le hemos dado una vuelta más de tuerca, porque siempre cuando se habla de tecnología y tal, parece como que el tema vaya a ser exclusivamente centrado en los denominados ovnis del Tercer Reich. Pero había mucha más tecnología e investigación. Hombre, tú lo has dicho en la introducción, hay una tecnología conocida. Y es verdad que Alemania en aquella época era muy puntera en este tipo de máquinas, de artefactos, de armas. Y el problema es que toda esa industria luego se utiliza para la cuestión bélica, ¿no? En el momento que se declara esa Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ahí surgen las teorías conspiracionistas. Es decir, sabemos lo que sabemos, pero luego se habla de dos aspectos. Por una parte serían esos famosos ovnis nazis, ¿no? Si los tuvieron o no los tuvieron, si hubo prototipos, incluso todos los avistamientos que ocurrieron a partir de la era oficial de los ovnis de 1947. Hay una teoría que dice que todo eran ovnis alemanes, o sea, que no venían de ningún mundo por ahí fuera de nuestro planeta Tierra. Y por otra parte estarían las armas secretas, aquellas cosas que desarrollaron, que no llegaron a implementar, porque se terminó la guerra antes de lo que hubieran deseado los nazis, y quedaron un poco ahí en ese mundo, ¿no? de las armas sónicas, de las armas solares, incluso de las armas que tenían que ver un poco con esa tecnología supuestamente extraterrestre. Y luego hablaremos, por ejemplo, de la Sociedad Abril, de los Jaunebo. Es decir, nos podemos meter en muchísimos terrenos, hay muchísima mentira. Hay unas cuantas verdades, ¿no? Muchas veces tergiversadas por internet, y mucho de ello pues tiene que ver pues con esas operaciones de Paperclip que ocurren, ¿no? Con esos científicos alemanes que luego llegan a América, la operación Hype Jam, es decir, qué pasa si hubo bases secretas o no en la Antártida. Fíjate la cantidad de aspectos que no nos va a dar tiempo evidentemente a tocar en 2 horas, pero que sí es un tema muy atractivo, muy sugerente, que muchas personas quieren saber qué había de verdad dentro de esa guerra oculta que mantuvieron también los nazis, ¿no? Con las distintas sociedades secretas, ¿no? Annie Nerve ya la hemos mencionado más de una vez en busca de los objetos de poder. Sí, pero estaba el Sol Negro y otros... Bueno, cantidad de cosas, ¿no? Las obsesiones de Himmler, ¿no? Por buscar precisamente esos objetos de poder, que según él pues iba a sentar más ese Tercer Reich. Pero hoy vamos a tocar eso. Yo creo que la tecnología en esas dos variantes, ¿no? De esos supuestos ovnis, de esas supuestas armas secretas, y por qué, si realmente tenían todo esto, no ganaron la guerra. Claro, bueno... Pero tú lo has dicho, la clave yo creo es que eran proyectos y bueno, para suerte del resto del mundo, pues no llegaron a cuajar o no se llegaron a construir, ¿no? De hecho, muy buenas noches, don Carlos Canales. Hola, ¿qué tal? De hecho, alguna vez ya hemos estado hablando precisamente de que existen, bueno, pues... novelas y especulaciones sobre qué hubiera ocurrido si los alemanes hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, sí, pero de tener todos esos armamentos. Esto es genial, porque es verdad que tienes razón, Jesús, historia para 500 programas de radio, para un año entero, porque es uno de los temas más curiosos en el sentido que hay que generar una fantasía de una manera tan desbordada, sobre todo sobre un nivel, perdón que lo diga con dureza, de una ignorancia absoluta, que crea una fantasía monumental. Y es que, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo muy sencillo, hace poco leía por ahí que hablaban de que El hombre en el castillo, que se ha hecho una serie de televisión ahora mismo, es un mundo en el que... De Philip K. Dick, por cierto. Claro, supone que... Dice, no, es que es un mundo en el que Alemania ganó la guerra mundial. Bueno, un gran actor. Pues es todo menos eso, es decir, es una novela de ciencia ficción. De hecho, en el mundo que se representa, es verdad que los alemanes han ganado la guerra, pero también es verdad que en realidad no la han ganado, y en realidad los que la han ganado los aliados no la han ganado como la ganaron de verdad, sino de otra forma. Es decir, es una novela de ciencia ficción, pero como nadie llega a la página 3 o a leerse la línea número 5... acabas en un lío monumental. Pues de este tema, Carlos, ya hablamos la semana pasada. Es que esto es... Y lo que sí que es curioso es que precisamente, y una operación, a raíz de una operación que ha nombrado Herr Director, que era la operación Paperclip, a partir de ahí ya se empieza a hablar de todas estas cosas. A ver, Paperclip está también tan deformado que es prácticamente imposible encontrar nada realmente coherente. Es decir, el problema de todo esto, y hoy voy a ser muy moderado, es decir, es que es un disparate tan grande. ¿Moderado? O sea, la gente lee... Viene muy de Herr. O sea, no, quiero decir, la gente lee tampoco sobre esto, porque luego lo hablaremos y comentaremos, pero es que hay historias de las que ves por internet que no duran ni 30 segundos si las miras un poco. Mirar un poco quiere decir
mirar con sentido crítico, investigar un poco, conectarte tú mismo. Parece una falta ser licenciado en ingeniería aeronáutica ni ser un experto en tecnología de la información. Basta echarle paciencia, calma y saber buscar. Y sentido común. Y sentido común. Y acabas dándote cuenta de que el 99,9% de lo que hay en Internet es una perfecta idiotez. O sea, así de claro. Luego, a partir de ahí, tú mismo vas viendo claramente que es de verdad, que no. Luego es cierto que hay fuentes primarias difíciles de conseguir por web, que a lo mejor tienes que buscarte un libro tal, pero que verdad que no es nada difícil, que es bastante sencillo. No saber la verdad, por eso digo que tiene razón Jesús, que hay un montón de enigmas sin resolver, muchísimos y algunos no podremos resolver ya nunca, pero también es cierto que el 90% de lo que sabemos y conocemos es lo correcto. Es decir, voy a poner ejemplo mío directamente, que hablábamos antes de empezar el programa. Cuando hicimos Miguel del Rey y yo hicimos el libro sobre submarinos en la Segunda Guerra Mundial, surgió el tema de un enigma interesante que lo tocaremos, que es el enigma de los submarinos que aparece en Argentina en el verano del 45, en julio y agosto, que no tiene sentido porque Alemania se había rendido, como es bien conocido, el 8 de mayo. Bueno, tanto el U-530 como el U-997 mantienen un enigma enorme detrás de ellos. Es decir, enigmas diferentes, sofisticados los dos, complejos y extraños, no son iguales. Para mí es mucho más extraño, curiosamente, el primero, el U-530, pero sea muy largo de contar. En cualquier caso, lo que sí que es verdad es que cuando tú rastreas un poco Internet, la cantidad de tonterías que te puedes encontrar es espectacular. Y cierro con este tema. Es decir, yo leía que el capitán, uno de ellos, es decir, Schaefer, decía, bueno, es que cuando llegó a Argentina le enviaron a Estados Unidos y así le interrogaron y desapareció y nunca se supo más de él porque aprovecharon lo que él sabía. Pero si se casó en Argentina, si escribió un libro. Pero si es que eso lo descubres a los 10 minutos que investigas un poco. Es decir, no pasa nada. Es decir, es fácil de saber. Y entonces, y aquí corto, hay gente que le gusta no saber. Ese es el problema. Bueno, muy buenas noches, maestro Juan Ignacio Cuesta. Hola, muy buenas noches. Al hilo de lo que ha estado diciendo Carlos, bueno, pues eso, además es que gusta mucho a la gente esa teoría de la conspiración, ¿no? O sea, es algo como que ya no solo en Internet, sino es Vox Populi, en la calle y tal cual, incluso hoy en día a nivel de política, cualquier suceso tiene un contenido que rellenar dentro de esa teoría de la conspiración. Hombre, evidentemente la teoría de las conspiraciones es algo muy humano, ¿no? Muy sustancioso, a lo que todo el mundo se adhiere de alguna manera para encontrar, digamos, explicaciones a sus temores, de alguna forma, ¿no? Y en el caso concreto de los nazis, una de las grandes teorías de la conspiración, y en esto creo que Carlos podría haber corroborado un poco el asunto, sería las famosas Wunderwaffe, o las armas maravillosas que se supone que tenía Hitler. Creo que estáis un poquito... O sea, las armas limpias también, sí, que llamaba, que estaban basadas en el medio ambiente, ¿no? En el aire, en sí, la luz, el sol, esas etcétera, formas, etcétera. Armas maravillosas y tal, que parece ser que le iban a traer digamos, las victorias al ejército de Hitler, a los ejércitos de Hitler, pero que realmente no estaban sustentadas en una base realmente correcta, porque se perdió el tiempo. Uno de los temas, por ejemplo, dentro de las Wunderwaffe, por ejemplo, que a mí me llamó la atención mucho de pequeño, fue el tema del agua pesada, porque se supone que Hitler iba a conseguir la bomba atómica de alguna manera y sin embargo el deuterio o el agua pesada le costaba mucho poder transportarlo, y simplemente el hecho de poder transportarlo de un sitio a otro le llevó a tener un gran fracaso en este asunto, ¿no? O sea, fue la gran arma secreta, si la llega a haber descubierto a tiempo. Es decir, estamos hablando de la bomba atómica, también, otro gallo hubiera cantado. Hombre, también es cierto que los ingenieros alemanes, como por ejemplo Werner von Braun y otros, sí crearon una serie de mecanismos como la V1, la V2 y todos los demás que podían haber transportado esa bomba. Sí, bueno, de alguna y manera, luego hablaremos de un sitio a otro, también, ¿no? Incluso de otro de los grandes científicos y que sobre todo también por esa energía limpia y tal, ¿no? Victor Schauberger, ¿no? Evidentemente, obligatoriamente. Aunque era austriaco, evidentemente estaba dentro de lo que era el régimen. Y bueno, luego hablaremos largo y tendido también sobre él en el filandón. Y dejar que presente también a nuestro invitado, como decía, nos acompaña, está aquí esta noche en el estudio, Antonio de la Peña. Bienvenido a la Escóbula de la Brújula. Muchas gracias. Bueno, Tony, porque ya te conocemos, como antes decía, eres investigador, escritor, autor de varias novelas,
la primera, incluso antes lo comentábamos, ¿no? Que hablaba sobre el tema de Ochate, y no hace mucho, hace apenas un mes aproximadamente, pues publicaste otro libro, Enigmas 1.0, con Tentaciones Online, editorial, y en el que incluso dentro de todos esos enigmas que tú intentas, bueno, pues resolver como expedientes, está también también abarcas el tema que vamos a hablar esta noche. Sí, pero además precisamente desde el punto de vista que yo creo que todos habéis dado. Sí. Desde el punto de vista de esas grandes mentiras que circulan por Internet, y que llega ya un momento que te cansas de leer una y otra vez. De desmitificarlos. El capítulo que tú tienes, además se titula así, Los ovnis. Claro. Debe ser aburrido, ¿no? Porque no es que sea aburrido. Yo creo que lo que es aburrido es súper tedioso el encontrar, el navegar una y otra vez por páginas distintas y encontrar siempre la misma información, sobre todo cuando ya has conseguido desmentirla, ¿no? Pero aún así intentas documentar a qué volumen llega esa mentira. Y cuando hablas en general de cualquier cosa del Tercer Reich, nos sorprenderíamos de la cantidad de mentiras que hay vertidas, que da igual que las desmientas, que se van a volver a repetir. Es un tema que habría que hablar un día, el problema de Internet con la repetición de la falsedad y la mentira. Es una cosa alucinante, es atemporal. Yo en el libro hablo del caso de Rudolf Fenz, y precisamente uno de vosotros, cuando habéis abierto el libro, habéis dicho otra vez Rudolf Fenz. Claro, es que otra vez Rudolf Fenz, es que hace 3 semanas me volví a abrir una página y me volví a encontrar el caso del crononauta Rudolf Fenz, otra vez igual. Es inmortal ese caso. De hecho, nosotros hace poco publicamos un libro, digo nosotros, porque era Chris Ovez y yo, publicamos un libro sobre viajes inexplicables, y ahí contamos con pelos y señales, porque sabes que Chris Ovez es el que hizo la investigación rigurosa. Lo publicamos al ahí. Al final se demuestra época que todo procede del año 51 de un relato de Albert Finney, pero da igual, esto se seguirá repitiendo. Pero aún así, Tony, y al hilo también de lo que decía Carlos, el problema también que hay en Internet es que, bueno, la gente crea una página, ahí queda colgada la información. Esa información, al cabo de los años, evidentemente, con investigaciones nuevas, queda absolutamente obsoleta, pero cuando se trata de casos como el que acabas de mencionar de Rudolf Fenz, pues lo que provoca es que siga haciéndose una bola de nieve con esa información, y 15 años después se siga dando por válida a pesar de haberse descubierto pues datos reales y más actuales. Te voy a poner un ejemplo. No tiene nada que ver con el caso, pero es un ejemplo bien al hilo para que quede claro. El famoso caso de la banda Sangre, que operaba ahora al parecer opera en todas las ciudades del mundo, que es una banda de neonazis que te persiguen con el coche. Por gracia o por desgracia, este caso sucedió en Benidorm, que es decir, surgió la ciudad de Benidorm. Yo trabajaba en aquel momento en un medio allí, cubrí la información. Un conductor rumano iba con las luces apagadas, otro coche se cruzó con él, le dio las luces largas, el otro salió corriendo, se dio la vuelta, corrió detrás de él, salió con una pistola y mató al conductor del coche. Tal cual. Esto es una noticia de crónica negra, no sé. A las 2 semanas empezó a circular un mail de que había un conductor en Benidorm que todas las noches iba por las calles de Benidorm matando a otros conductores que le daban las luces. Al mes, ¿vale? Era una banda organizada que se llamaba la Banda Sangre. Bueno, esto no llegaría a nivel de la peor narcotraficante de Sinaloa, vamos. Además, si fuera así. Claro. El caso es que años después en todas las ciudades hay una banda, que es la Banda Sangre, que es una banda... Sí, esa leyenda urbana, ¿no? Claro. Déjame que te cuente una anécdota. Un día resulta que al salir de clase, mi mujer es profesora de infantil, y entonces resulta que una de las niñas, esperando a su madre no venía, y entonces empezó a dar la vuelta al colegio para esperarla. Bueno, cuando llegó la madre, la niña no estaba y se puso un poco histérica y empezó a montar lío y estas cosas y tal. Bueno, pues a las 2 horas
A la niña se la habían llevado en un coche unos secuestradores, la habían montado, la habían llevado a la provincia de Guadalajara, era un ovni que venía de la Unión Soviética, bueno. ¿Y cuántos testigos había? Es capaz... ¿Qué es lo peor? Si la niña luego apareció, si es que... No, pero es que surgen testigos. Sí, yo lo he visto subir a un coche. Pero además el minutos, testigo siempre es un primo del cuñado del vecino. Sí, Ese es el problema del testigo, que no hay forma de seguir el Pues rastro. Internet funciona Y igual, es el problema de las investigaciones Claro, hoy en Internet- día con todo tipo de secuestros y David, desapariciones. Internet funciona igual de manera masiva. Y es que lo que es atractivo es indestructible. Entonces, da igual lo que tú cuentes. Como mola la noticia, da igual, hay generaciones nuevas que la van contando, que se fijan en eso y lo vuelven a repetir. Que la verdad no te estropee una noticia. Claro, mira. O sea, que quiero decir ha que contado el ejemplo de Rudolf Hess, podemos decir el expediente Filadelfia. Es fantástico. por ejemplo. El expediente Filadelfia tiene el récord del mundo del disparate. Porque da igual lo que hagas. O sea, pero si está incluso identificado Pero si... Por Dios, voy a poner un ejemplo rápido. Pero si el barco se lo vendieron a la Armada griega. Si se sabe toda la historia del barco. Carlos, del Eldridge. ¿de verdad? Da ¿Me estás igual, es diciendo inútil. que el experimento todo. Filadelfia es un fake? No ¿Sí? me digas. No pero me había enterado. Pero es inútil. No, o sea, no, hasta Bueno, ahora. yo creo... yo me En el rindo. momento que joder. hicieron una película, se Yo me acabó. rindo, Ya yo está creo- inmortalizado Claro, ya eso está para inmortalizado, siempre. exactamente. Sobre todo, ¿por qué vamos a cargarnos la fantasía que es una pasada, tío? Yo creo que el rey de los fake es la existencia o no del Necronómico, pero eso ya hablaremos A ver, otro día. como el mundo es absurdo, yo creo sinceramente que sí. Por eso este programa hoy, pues una basura. Porque realmente, si vamos a lo básico, es decir, vamos a ver. Los americanos tienen un extraterrestre en Roswell. Se cayó un platillo allí, miles de platillos, todos que hay en Arizona y Nuevo México, no sé por qué. Es decir, el expediente Filadelfia existió y una nave existió invisible. Desaparecen barcos en las Bermudas y en otros 7 triángulos más. Es decir, y acabamos antes. Es que es una pérdida de tiempo. Es decir, todo lo que contemos hoy va a ser algo que un montón de oyentes que tenemos, más o menos, va a decir, va, qué curioso que están contando estos tíos. Pero da igual, sus hijos, nietos, sobrinos, vecinos, parientes, los que pasean, van a volver a ver Internet lo mismo, lo va a repetir una y otra vez hasta el año 4100. Da igual. No, salvo que escuchen En este el programa. caso de que lleguemos. No nos creerán, sonaremos conspiranoicos. Es que da igual, que es que no. Nos dirán que somos de búnker. Seremos de bunkers, o somos reptilianos, o tenemos... Que es que es No, inútil. Anunnakis, ahora está No, de moda no, Anunnakis. Ah, no, Anunnakis, bueno, sí, déjalo. El detalle Lo no era que que se hoy, vaya a escapar. lo que De hoy humo, sí yo que prefiero haremos- de humo. Bueno, lo que hoy sí que haremos es desmitificar muchas de estas informaciones. Ya lo hemos apuntado. Hay datos que son reales, planos, investigaciones, prototipos y tal, pero no es oro todo lo que reluce. Y eso también, Tony, es algo que tú reflejas en el libro, en Enigmas 1.0, sobre un montón de casos diferentes, de investigaciones de diferente tipo, yo que sé, desde Ochate a vampirismo, etcétera, yo que sé, lugares donde supuestamente ocurren fenómenos paranormales, etcétera, etcétera, ¿no? Yo es que, sinceramente, yo nunca me había propuesto escribir un ensayo sobre el mundo del misterio. De hecho, yo rehuyo el mundo del misterio. De hecho, una de las cosas que puso a la gente caras raras cuando presenté el libro fue ese hecho. Es decir, es que a mí esto de tener que andar justificándote y los piques que hay entre un grupo, entre otros, es decir... Bueno, el problema, yo creo que la base ya está cuando se cataloga de misterio. Es decir, claro, hay una gran parte de la historia de la ciencia tal que es un misterio para nosotros hoy en día. Entonces, el catalogarlo como periodismo de misterio, investigación de misterio, yo creo que ahí ya está el primer gran error. Sí, por supuesto. Pero es que además, no es que esté ahí el error, sino que automáticamente se cataloga todo como paranormal y todo tiene que tener una explicación paranormal, y es el 90% de lo que sucede normalmente tiene una explicación lógica y coherente. Es la explicación la más básica y será la más lógica y será la correcta. Y esto sucede en infinidad de sitios. ¿Por qué empezar en Ochate? Bueno, yo el libro comencé con Ochate porque, como la novela Más allá de la puerta secreta fue la primera novela que se escribió sobre Ochate, quería un poco rendirle ese homenaje, de explicar la realidad sobre Ochate, porque a mí mucha gente, cuando yo saqué Más allá de la puerta secreta, me echó en cara que era una historia fantástica, y claro, es una novela. Si es que en una novela yo no tengo por qué contar la verdad sobre Ochate. Es una novela, me baso en el pueblo, me baso en parte de su historia, en parte de su leyenda, y hasta ahí. Pero quise, en este caso sí, contar la verdad. Pero que da igual. Yo no he sido el que ha desmentido las 3 epidemias de Ochate. Esto lo hizo Enrique Chazarra en el año 2007. Sí. Luego, posteriormente, Julio Corral en su libro también. Pero da igual. En Ochate, popularmente, se sigue pensando que hubo 3 epidemias que solo asolaron Ochate.
Pues igual que con eso, pues pasa con la desaparición tan misteriosa de Antonio Villegas, que de misterioso no tiene nada, se fugó a Brasil con la criada, una cosa súper misteriosa. Hombre, teniendo en cuenta que era sacerdote, Ahí, ya, tenía su punto. Sí, Entonces deja de ser misterioso. Ahí. Pues por ejemplo, y en el cortijo jurado pasa lo mismo, es decir, yo no voy a ser quien juzgue si en el cortijo jurado hay actividad paranormal o no. De hecho, mucha gente cuando ha leído el capítulo del cortijo jurado me lo han mandado, me han dicho por mail. Esperaba, no, es que esto no es un libro para que yo te cuente si hay psicofonías o no hay psicofonías, si hay energías o no hay energías. Esto es un libro donde yo intento sacar la verdad. Y hay una leyenda negra sobre el cortijo jurado, que es la leyenda de Tula, de una niña que se hizo una famosa fotografía donde se la ve, y es una pareidolia como la copa de un pino, vamos, que cualquiera que tenga 2 dedos de frente mira la fotografía en primer plano y dice, madre mía, es una mancha en la pared. Y esa leyenda ha ido corriendo y ha ido circulando, y hay 100.000 psicofonías en las que no se escucha nada, que se dice que se escucha algo, y es, esa señora nunca, es más, es decir, si es niña de la familia, no era Tula, era Tola, y nunca estuvo en el cortijo jurado. De hecho, hay una foto de ella de adulta, efectivamente tenía una mano deformada, el padre la repudió, efectivamente, que decir, parte de la historia es verdad, pero de esa historia se ha sacado todo un... Bueno, en las un leyendas contexto. siempre hay una parte que es verdad. Claro, claro. Pero sabes el efecto negativo que tiene todo esto. Que lo que realmente es cierto de todo esto queda desprestigiado precisamente por toda esta acumulación de fakes. Claro, ¿Sabes lo que te quiero pero decir? porque lo que vende es lo otro. O sea, tú sacas un libro donde dices que has cogido, que has hecho 7 psicofonías, que has pasado una noche horrible allí, que te han atacado, que te han tirado por la escalera, y vendes. Sacas un libro diciendo, mira, aquí, sinceramente, no ha pasado nada, es la verdad que hay aquí, que hay detrás es esta, y la lías. Y al hilo de lo que hemos comenzado hablando del Tercer Reich, precisamente en los ovnis del Tercer Reich, tomo ese mismo punto de vista. Claro. Es el Yo punto de creo vista que quiero tratar. tú lo has dicho un poco ya, volviendo un poco a nuestro Sí, tema retomemos. principal. Ujú. Yo creo que de todos, has citado unos cuantos ejemplos que además desarrollas en tu libro, pero es verdad que de todos los ejemplos posiblemente el más paradigmático, el que vamos a tratar hoy, que es estas maquinarias, esta tecnología del Tercer Reich, es el que se ve claramente como de algo real, es decir, de la existencia de un Tercer Reich, de la existencia de una tecnología, del desarrollo que se produjo antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial de esta tecnología, cómo luego ha ido derivando en esas teorías conspiracionistas hasta el punto, y cito por ejemplo dos casos muy concretos, hasta el punto de que como no se podían conformar los que abogan por esta teoría de que realmente construyeron armas muy por encima del nivel tecnológico que había en aquella época, en los años 40, pues esas armas en alguna parte están escondidas. Entonces está, por una parte, los que dicen que hay una base secreta en la Antártida, con Nova Suabia y toda la conspiración que hay alrededor de eso, y lo otro, que todavía es más delirante, que están en la Luna. Y que por eso, desde el año 72, los americanos no van a la Luna, porque realmente se van a encontrar allí con los es la neonazis. teoría de las herencias. Cuando tú es un tema que las leyendas, y lo sabemos tú y yo muy bien, las leyendas se construyen siempre sobre la imaginación futura de la gente, no sobre la presente. Es decir, la leyenda tiene que tener un punto de realidad, que es lo que te hace que sea creíble. O sea, si no, no existe una leyenda. Lo que has comentado antes es verdad. Si no hay un elemento real, no hay leyenda. Y luego, a partir de la leyenda, tiene que tener un elemento atractivo. Es decir, tiene que enganchar a la gente, porque tiene que atrapar su imaginación. Y a la gente le atrapa la imaginación de lo que es diferente, lo que es misterioso y de lo que no puede controlar. Tú has citado el tema de las dos grandes conspiraciones. Entonces, es decir, claro, sí, es que Tony lo ha dicho a la perfección. Voy a poner ejemplo sencillo, es decir, luego tocaremos en el filandón con más detalle. El desarrollo más avanzado conocido de los alemanes, con mucha diferencia, los que se conocen con planos, con documentos y con información real, fue probablemente el Silbervogel, la flecha de plata, es decir, el bombardero suborbital que se había creado para atacar cualquier punto del mundo a través de un sistema de lanzamiento por cohetes. Bueno, en realidad era un planeador que tenía que girar alrededor de la Tierra y bueno, la posibilidad es que, claro, en vuelo suborbital tú lanzabas una bomba de gravedad de 3.000 kilos, de 3 toneladas, y eso destruía cualquier ciudad porque impactaba en la Tierra como un meteorito. No sabías dónde, porque podía estar a cualquier lado. Entonces tú lo lanzabas sobre los grandes lagos y bueno, a lo mejor te cae en Chicago o te cae en Minnesota, pero caía sobre algo. Entonces bueno, sobre todo eso, el planteamiento, hay dos temas, que es lo que lo vamos a tratar luego con detalle. Lo que es la teoría, la idea, que es lo que yo quiero hacer, lo que yo puedo hacer y lo que yo desarrollo de verdad. Ninguno de los tres coinciden. Es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. En el Gotha 229, en la ala voladora de Horten, que es lo más avanzado que se encontró real de los alemanes, aunque no llegó a volar operativo, pero sí llegó a volar como prototipo, los alemanes nunca fueron capaces de resolver el problema de la eyección de los asientos.
O sea, el sistema de gas no funcionaba, se estrampaban contra los árboles, se caían, salían volando por los aires. Es decir, eran unos inútiles totales. Es decir, el Silbervogel no hubiera volado nunca porque Alemania nunca pudo resolver el problema de la fatiga de los metales. No sabía en los años 40 cómo hacerlo. Se supo mucho después, en los años 50, 60. Es decir, la tecnología alemana estaba muy por detrás de lo que era su idea teórica. Pero claro, si ahora le digo a alguien que es que la teoría del vuelo del Sputnik lo desarrolló Tsiolkovsky en la Rusia zarista en 1903, es que es verdad. Es que es lo que ocurrió. Lo hizo un tío en el año 1903. Pero eso es la teoría, no la realidad. Tú haces la idea teórica de cómo puede funcionar algo y luego alguien lo lleva a la práctica. Las lentillas de contacto, las que usa todo el mundo, se inventaron en 1885. Y el primer fax se mandó en 1851 por telégrafo. Eso no quiere decir que no se usara hasta ciento y pico años después. Claro. O sea, el mundo, una cosa es lo que tú tienes teóricamente capaz de hacer, incluso lo que tú puedes hacer a un nivel muy, muy reducido, como cuando en 1900 poco se hace la primera transmisión de televisión, ya que has contado lo de Alemania del año 35, que es verdad, a luego la realidad. La realidad es otra cosa. Es decir, yo puedo tener una idea muy clara de cómo es el sistema teórico lanzar un misil y luego que aquello funcione o no. Pero hoy en día está pasando con, por ejemplo, las baterías de litio para coches. Y con miles de cosas parecidas. Sí, probablemente, pero vamos a ver, el año que viene, el 2017, ¿quién va a probar un posible motor de iones de plasma para llegar a Marte en 90 días? Lo van a probar en la Estación Universal. Tiene el sistema de Chang-Díaz. Pues bueno, hay ideas, teorías, sistemas que tú puedes probar. Pero eso a lo mejor es real dentro de 15, 20, 30, 40, 50 años, no ahora. Una cosa es lo que tú eres capaz de pensar, incluso desarrollar en un diagrama, y otra cosa es lo que tú puedes capaz de hacer. Entonces, aquí el problema es que en el mundo del nazismo, cuando se empiezan a liberar los documentos de Paperclip, del sistema, clip de papeles, que es lo que significa. Sí, la operación Paperclip. Que es la operación de captura de los científicos nazis y de la tecnología nazi en los años 44, 45, hasta el final de la guerra, para llevarlos a Estados Unidos. Los rusos hicieron algo parecido, que lo llaman Paperclip. Es verdad que ahí aparecen un montón de cosas que cuando se han ido difundiendo incluso se filtraban, porque claro, la gente al fin y al cabo va contando, oye, fíjate lo que he visto. Eso que parece una tontería funciona. Y vas creando una especie de bola de nieve enorme que va creciendo sobre algo que te parece fantástico y asombroso, porque hay diagramas, porque hay dibujos, porque hay datos. Pero luego a la verdad dices, bueno, ¿qué es lo que tengo de verdad? Pues nada de nada. Dice, nada de nada que el ejército alemán en 1945, perdón, es duro decirlo, sigue siendo un ejército hipomóvil. Seguía moviendo la artillería principalmente con caballos, no con tanques, ni con vehículos a motor. Aparte que creo que ha dado con una de las claves principales de todo este tema. Y es, mucha gente apoya en decir lo que hicieron o no hicieron en el Tercer Reich basándose en lo que ha sucedido después. Claro. Claro, pero es que si en el Tercer Reich había una serie de, es cierto, han aparecido planos de según qué tipos de cosas, pues curiosas, que no se pudieron hacer en su momento, pero que sí se han podido hacer años después. Nadie dice que no se hayan hecho con los planos que salen del Tercer Reich, pero es que tú has dado con la clave, es decir, años después se han podido hacer, en su momento hubiera sido inviable ni tan siquiera planteárselo. Eran diseños de borrador, diseño, dibujo. Sí. De hecho, hoy en día, y ya antes lo mencionamos, se sigue trabajando con planos y, hace poco se están realizando estudios sobre los planos de Victor Schauberger para llevar a cabo una serie de Schauberger, que luego saldrá. Schauberger era un teórico de la antigravedad basado en los sistemas de imanes, una cosa compleja. Pero eso no quiere decir que lo pudiera llevar adelante, quiere decir que él hizo pequeños experimentos con sistemas de magnetismo, que le permitía elevar electroimanes. Y dice, es que era capaz de crear sistemas de antigravedad. Pero vamos a ver. Pero Schauberger era un pobre hombre que no consiguió hacer nunca. No un pobre hombre, era un científico de valía. Mucho menos, y un tipo competente y notable. Pero de ahí a lo que se dice que fue capaz de hacer. Vamos a ver, pero vuelvo a lo mismo. Pero si los alemanes acabaron la guerra con un ejército hipomóvil que se movía con caballos y burritos. Bueno, vamos a dejar esta pequeña introducción ahí, porque ya hemos ido deslavazando muchos de los temas que vamos a ir abarcando, y vamos con esta música a situarnos ya en aquella década, en la década de los años 30, en la Alemania nazi, y vamos a tratar de decir la verdad, no a desmitificar. Son los datos, son los estudios, los documentos los que dicen verdad o no. Y lo que está en el terreno de las leyendas y nunca será verdad.
Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. El zurrón del caminante. Y empezamos con las secciones con el zurrón del caminante. Y además, precisamente, hoy no vamos a hablar de esa parte del viaje en el zurrón, sino del contenido que lleva el caminante en el zurrón. Porque precisamente hoy nos vamos a centrar en esos sonidos, en el sonido y en una, conspiración, en una teoría que anda por ahí sobre la afinación de lo que sería esa nota, ¿no? La nota La, con la que a priori se afinan casi todos o todos los instrumentos y está relacionada, como no, con un nazi. Efectivamente, parece ser que de lo que se acusa es a Joseph Goebbels, ni más ni menos, en 1939 haber forzado que la nota La se emitiera en 440 hercios, porque parece ser que con ese tipo de vibración era capaz de dominar la mente de la gente y llevarle por anular su voluntad, llevarle por caminos extraños y además controlar su pensamiento. Era la burundanga del sonido. Sí. Efectivamente. Lo que pasa es que, claro, esta es una leyenda que no se sostiene realmente, a pesar de que hay muchísimos adeptos que la mantienen y tal, porque realmente a lo largo de la historia la nota La se ha afinado en muchos distintos sistemas, en muchas distintas formas, desde la época de Pitágoras, donde posiblemente empezó el estudio de la armonía. De alguna manera la leyenda nos pone ante un Pitágoras que está delante de una fragua y precisamente encuentra las notas de la armonía que hoy día utilizamos en Occidente a través de los martillazos que se producen por encima de un yunque. Bueno, pues a partir de ese momento, existe una sistematización jerárquica del sonido y dentro del sonido existe esa nota pero que no es La. Aún no se la llama La, se la llamará La muchísimos años después, cuando en la Edad Media, por convencionalismo, se le podría, como parte de una especie de oración o de poema, en el cual la nota La figuraba en una de las frases. Y a partir de ese momento nadie se puso de acuerdo, ni nadie sabe exactamente cómo vibraba esa nota La. Entonces, esto es un convencionalismo que se llevó a Francia más o menos en 1839 para afinar esa nota La en los 432 hercios. Y esto es precisamente lo que se basa toda esta teoría. Esos 432 hercios serían capaces de afinar la mente de las personas y ponerla en armonía con la Tierra, de acuerdo con la frecuencia propia de la Tierra, que sería un múltiplo de 8, porque la Tierra vibraría a la frecuencia de 8 hercios. Bueno, esa es la resonancia. Oye, de suma, ¿no? Claro, pero una curiosidad, te digo porque tú eres, Juan Ignacio, por si algún oyente que pueda que uno no lo sepa, aparte de un gran músico y un montón de cosas, es también un gran maquetador. Y las maquetas de los libros se hacen sobre pliegos de 8 que tienen en muchas veces formas que está muy relacionado con el número áureo, además, en la proporción. Claro, indudablemente, porque todo esto ya sabes que viene un poco de alguna manera de lo que llamamos la geometría sagrada, que está relacionada con el número phi, y el número phi también está relacionado de alguna manera con ese tipo de frecuencia o la división, digamos, del espectro que hay entre nota y nota, armónico que hay entre nota y nota, en la división occidental de 12 semitonos, de alguna manera, y uno de esos semitonos evidentemente es el cromatismo, es la nota La. Y esta nota La, que realmente durante muchísimos años nadie se puso de acuerdo en el tema y se estableció que tendría que tener 432 hercios, es de lo que se acusa a Goebbels de haberla transformado en los 440 hercios para haberla utilizado con fines militares, cosa que es absolutamente absurdo. Hombre, desde luego. A ver, ya desde 1500 Praetorius ya empieza a organizar, a intentar organizar, porque, a ver, es que hoy en día, entre comillas, establecemos el 440 como un estándar. Y digo como un estándar, porque ha habido a lo largo de la historia, como tú bien has apuntado, ha habido muchos estándares sobre el tema de la afinación, dependiendo del tipo de instrumento, que también en su momento era lo que más versara. Por ejemplo, al principio el estándar era el 446, porque eran más instrumentos de madera, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero es que, curiosamente, el estándar del 432 nunca ha existido como tal. Nunca ha existido como tal, fue un convencionalismo. Exactamente, pero que no realmente. Luego la afinación, realmente cuando tú tienes experiencia en esto, sabes que se consigue dentro de un grupo acoplando los instrumentos, digamos, al instrumento medio, de alguna manera, que alcanza más o menos... Y con un diapasón. Hombre, claro, es que cuando hablamos de ese estándar es el que marca el diapasón, ¿no? El diapasón. Claro. Lo que es curioso es que hoy en día existe conocido el estándar ya desde principios del siglo XX, realizado en Estados Unidos y en Inglaterra sobre el 440. Pero espera, sí. Un segundito. Lo que ocurre es que a lo largo del siglo ha habido, y dependiendo de las zonas, ha habido incluso diferentes opiniones sobre el tema. Y yo recuerdo, durante gran parte de mi vida que he estado íntimamente relacionado con el tema musical y con las orquestas sinfónicas y demás, en una orquesta sinfónica la afinación no era 440, era 442, porque se consideraba que el sonido iba a ser un poquitín más brillante. ¿La afinación quién te la da? Bueno, pues si hay un piano, evidentemente un piano no es igual de fácil que afinar que un violín, o sea, cualquiera de los instrumentos de cuerda o de percusión o de metal, ¿no? Porque, bueno, porque tiene muchas más cuerdas, ¿no? Y es mucho más difícil de afinar. La afinación de un piano puede durar horas. Entonces, o te la da el piano, o en una orquesta sinfónica o filarmónica, da igual, te lo da el solista, el oboe. El oboe solista... El oboe o el concertino, depende. No, el oboe. El oboe marca el concertino y el concertino marca el resto de la orquesta. Sí. Y luego están algunos instrumentos de metal en madera que incluso no su afinación no es en la y se les da el si bemol, que es diferente. Pero bueno, que es medio tono más, sin más. Más o menos. Pero sí es cierto, y al hilo de lo que tú estabas mencionando, sobre todo también por todas esas teorías conspiranoicas de que el 440, y yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Que se dice en muchas páginas de web, como antes estábamos mencionando, que el 432 es como vibra la naturaleza y el 440 es prácticamente el caos, y que a través de ello se puede dominar nuestra mente. Bueno, es que eso no es cierto, porque tú y yo sabemos, puesto que practicamos la música, que el intervalo entre 440 y 441 y 439 hercios, estamos hablando de hercios, es infinito, claro. Prácticamente. Eso es muy pequeño. Sería una topología, sería el número tan pequeño de hacer que realmente nunca se consigue la nota exacta. La nota exacta se consigue con la armonización de todos los instrumentos alrededor de uno en concreto, vamos. Sí, de hecho cuando tú estás tocando un instrumento, a la vez, sobre todo si es de cuerda, todavía con más razón, se va desafinando. Y la prueba la tienes es que tú escuchas la misma canción tocada en la misma nota por distintos grupos y no suena exactamente Pero fíjate, igual. Volvemos a lo mismo que yo quería comentar. Sois los dos músicos, es decir, ¿os dais cuenta de la fuerza que tiene el mito y la leyenda? Es decir, habéis contado algo lleno de lógica, de experiencia práctica, de conocimiento. ¿Sabéis una cosa? Da igual. El que piensa que esto es una creación nazi para no sé qué, te ha hecho polvo. Porque lo va a pensar siempre, dirá que es una conspiración y no tenéis ni idea. Entonces, es que es así. Es que el problema de esto es que el mito es mucho más fuerte que la racionalidad y que la fuerza. Luego lo tocaremos, supongo, en el filandón, el tema del cañón sónico de Richard Balusek y esas cosas. Sí. Pero es que es verdad, es que esta es la fuerza de lo que tú estabas contando, Juan. Es decir, que es que da igual lo que digas ahora mismo racionalmente para contrarrestarlo. Pero vamos a ver, es que dentro de la música hay muchísimos desarrollos y muy distintos a lo largo del tiempo. En la Edad Media, por ejemplo, el canto gregoriano, que era un canto monofónico, sí que era capaz de obtener ciertos estados de alteración de conciencia por parte de los monjes, pero porque estaban en un ambiente muy peculiar. Un ambiente muy peculiar. El monje en aquellos tiempos llevaba una dieta muy concreta que era bastante pobre. Entonces, y la vibración del sonido, claro, de por sí. Bueno, efectivamente, y además en las bóvedas de las iglesias románicas, por ejemplo, y tal, que cuando el sonido revertía sobre ellos con unas frecuencias que no podemos conocer. Eso creo que es indiscutible. La sensación, la reverberación, el efecto que tiene el sonido sobre los seres humanos. Claro, porque es energía realmente. Pero bueno, un poco resumiendo. El conjunto, el que provocaba el estado.
el conjunto de la música, del lugar donde, Claro. o sea, del canto, del lugar donde se llevaba a cabo Claro, ese es canto. que es una confluencia de Claro, elementos. claro, son los efectos alterados de concierto. Los que te danzantes genera girobantes, sonido. por ejemplo, es lo mismo. es el Pero bueno, un poco Efectivamente. diciendo, concretando, ¿no? Un poco resumiendo lo que estabais diciendo, nos encontramos una vez más ante una leyenda urbana donde se atribuye a Joseph Goebbels que en el año 1939 dice que cambia esa frecuencia de afinación del sonido a través de la nota musical la, a 440. Sí, claro. Y hay dos fallos fundamentales ahí. Primero, porque en 1939 se establece esa frecuencia de 440 ciclos por segundo en Londres, no en Alemania. Exactamente. Y segundo, porque luego en 1955 la Organización Internacional de Normalización, el ISO, la vuelve a establecer como, Claro. como Claro. estándar. Entonces, si era tan mala en la época nazi, ¿por qué se vuelve a establecer? Y un en argumento 1955? absolutamente contundente. Entonces, ¿por qué se aunaron a ella los músicos israelitas, los músicos de todo el mundo, Pues los te digo músicos que yo de creo jazz? que mito desmontado, ¿no? Como decía ese famoso 2 programa de segundos, televisión, sí, es el sí, sí, cazador sí. de mitos, porque además la frecuencia, por ejemplo, la frecuencia de sonido de referencia a la afinación que tenía Bach era distinta de la que tenía Händel. Totalmente distinto. Incluso cuando se lleva todo eso a lo que podría ser un Sí, lo has espectrograma explicado tú antes gráfico también. de, digamos, porque muchos apuntan, no, es que la frecuencia de los 440 hercios tiene, digamos, en esa geometría, los dibujos que produce, bueno, pues son horribles, son inconsistentes y tal. No tienen nada que ver, da igual que sea 440, es decir, Son a ver, igual de hermosos los de una frecuencia que los de otra. Exactamente, no tienen nada que ver. Bueno, yo lo que voy a hacer es regalaros unos paraguas porque ahora no van a llover las piedras. ¿Por qué? ¿Por decir la verdad? Pues ya pueden ser grandes, porque a lo largo del programa van a salir unas cuantas. Vamos con el filandón y ya verás cómo sí. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Y empezamos el filandón. Aquí ya estamos en plenas discusiones ya con la música y tal. Vamos a empezar con el tema, yo creo, porque luego el tema de los ovnis o supuestas naves circulares, etcétera, etcétera, va a dar mucho más de sí. Pero vamos con esas armas secretas, esas armas que además, o sea, son investigaciones reales. Los resultados que sean más o menos impactantes, eso ya es otra cosa, pero podríamos empezar, por ejemplo, había un arma que era un arma solar con espejos. Una cosa previa, para mantener la discusión, que todo el mundo entienda de qué va este asunto tan extraño. Los alemanes, el régimen nazi tenía dos ventajas. Uno, la derrota en Versalles, la derrota en la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, prácticamente desarmó a Alemania. Con lo cual, cuando tú eres una nación desarmada que se ve sin nada, la imaginación
llega al poder. Claro, literalmente, tú tienes que improvisar y empezar a pensar cosas ingeniosas. Dicho claramente, la Alemania que llega a la guerra mundial en una Alemania ansiosa de venganza con 20 años de pruebas de los disparates más grandes en una nación que tenía grandes científicos y grandes técnicos. O sea, no solamente gente capaz de pensar, sino gente capaz de desarrollarlo. Eso es importante. Segundo, era una nación que, en contra de lo que cree mucha gente, esto es muy curioso, el régimen nazi era un régimen profundamente caótico comparado con, por ejemplo, Estados Unidos o Inglaterra, porque es justo lo contrario. Es decir, las investigaciones americanas en la guerra mundial, una vez que han tomado un desarrollo, lo siguen de principio a fin. Los alemanes no, cada uno por su cuenta, la Fuerza Aérea por un lado, en las SS por otro, el ejército por otra parte. Es decir, era un caos. Es decir, era un caos en el que cada uno hacía lo que le daba la gana, poco más o menos ocultándoselo de encima a los demás. Es decir, es un ejemplo perfecto de mal desarrollo. Es decir, se gastó mucho dinero, mucho esfuerzo y mucho tiempo en cosas perfectamente inútiles. Cañones que disparaban para la vuelta de la esquina, es decir, cosas, verdaderas inutilidades. Cañones curvos. Sí, hacían verdaderas tonterías, es decir, con frente a cosas absolutamente geniales. Geniales, porque tenían una gran industria y gente muy brillante. Y todo eso lo unían a un tercer factor muy curioso. La imaginación era libre. Es decir, como era un tema de competencia, de a ver quién consigue más en menos tiempo de forma más eficaz, eso que tenía resultados profundamente inútiles, que creo que al final le hacen perder la guerra a Alemania, sin embargo tenía la ventaja de que te permitía que cualquier cosa ingeniosa, bien desarrollada, pudiera ser desarrollada en la práctica si de verdad podía funcionar. El caso es que ahora vamos a dar un catálogo de cosas que o funcionaron mal, o funcionaron poco, o se quedaron en el tablero de dibujo, pero todas eran brillantes, todas, ¿eh? Antes, Esto es importante. antes de abarcar estas armas, has mencionado una cosa que, bueno, yo he leído en innumerables ocasiones y que me ha llamado siempre mucho la atención. Es decir, cuando se habla de la tecnología nazi y tal, se hablaba que por el alto secreto se estaban realizando las investigaciones en lugares diferentes y en laboratorios diferentes Eso es cierto. a la vez. Sí, claro. Y además, incluso contrapuestas. Por ejemplo, a nivel más pequeño, algo más sencillo, no vamos a entrar en cosas sofisticadas. El primer fusil de asalto del mundo, el Sturmgewehr 44, fue un desarrollo que se hace a partir de los años 40, que buscaba dotar a los soldados de infantería en el frente corto en disparos a 400 metros de armas automáticas mejores que un fusil de cerrojo, como el que usaba en la Guerra Mundial, y más largos de alcance que un subfusil, o sea, que una metralleta, en lenguaje popular. Bueno, pues hubo varios desarrollos en paralelo que demostraron toda su eficacia. Entonces, hay una leyenda que dice que el propio Hitler interviene en el desarrollo y dice que a él no le convence un arma que no llegue a 400 metros. O sea, no sé dónde combatió Hitler, que estaba más de 400 metros, pero bueno, da igual. Es decir, el caso es que lo bloquea. Probablemente es una leyenda urbana, no está claro. Pero es cierto que determinados elementos lo van bloqueando hasta que, sin que el alto mando se entere, se van usando. Consecuencia, una vez que se demuestra que se están usando con un nombre falso, que es su fusil MP en vez de STG, que se queda asignado luego, se empiezan a producir en masa cuando ya es demasiado tarde. Así ocurrió constantemente. El Heinkel 162, el Salamander, el caza del pueblo, un caza de reacción que casi alcanzaba los 1000 km por hora, que se desarrolla en los meses finales, semanas, finales de la guerra, llega a entrar en servicio, pero se acelera tanto su construcción, se hace de una manera tan chapucera que sale mal. Pero una cosa es que salga mal en la práctica por la forma en que tú lo desarrollas, y otra cosa es que, sin embargo, el concepto teórico, técnico y práctico era fantástico. Es decir, eso les pasó constantemente. O sea, fue más un problema de producción. Tenían problemas, claro, de producción de materiales, tenían pocos materiales de poca calidad, a veces les faltaba... Bueno, era un problema del aislamiento, de los bombardeos, de la zona en la que estaban. Entonces, es una mezcla de todo. Entonces, los alemanes eran tan brillantes como han sido siempre en tecnología, ciencia e ingenio, con el problema de que tenían miles de problemas que tú le has dicho que eran de burocracia, sobre de todo, Estado. y la falta de combustible. Exacto, de todo. De Pero sin embargo desarrollaron unas gasolinas dinero. sintéticas asombrosas. Y de dinero, porque llevar Claro. en una misma investigación Claro. en dos laboratorios diferentes, Eso es. en diferentes lugares, Y luego, con todo eso. Y ya con esto acabo, a un nivel problema económico es inviable. fundamental que afectó a todo. Y lo digo como regla general porque es lo que, y lo digo claramente, es lo que Alemania hace perder la guerra. Es decir, lo que le hace perder la guerra. Es decir, los estados dictatoriales o totalitarios pierden siempre. Siempre pierden. Pero pierden por una... Hay alguien que no lo quiere entender, pero pierden siempre. Pierden por un elemento básico. Y es que todo estado totalitario va contra la inteligencia, por sistema. Por sistema. Porque la gente inteligente no le gusta mucho que le manden, dirijan y esclavicen. Esclavicen mentalmente. Es decir, Alemania, voy a poner ejemplo, tenía los mejores científicos de física práctica en los años 30 del mundo. Los mejores. Sin comparación, el Instituto Kaiser Guillermo era lo mejor que había en el mundo en investigación de física teórica aplicada en los años 30. Estados Unidos, por poner un ejemplo sencillo, pues tenía alguno, pero no más. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando empieza la Guerra Mundial y el régimen nazi se instaura, ¿quién hace la bomba atómica? Oppenheimer, alemán; Einstein, Bohr. alemán; Bohr, danés; Fermi, italiano. Es decir,
los que escapan de allí son los que le fabrican la bomba atómica a los americanos. Es decir, los que no soportan el régimen nazi son los que se escapan y ganan la guerra. ¿Quién gana la Guerra Fría? Podemos hacer exactamente lo mismo. Vuelve a ocurrir lo mismo de manera repetida. Nunca aprenderán, es inútil. Entonces, Alemania pierde la guerra antes de empezarla, porque su régimen criminal hacía que la gente que pensaba escapara de allí. Ya habían perdido antes de empezar. Es decir, nunca se dieron cuenta de ese pequeño detalle, pero ese detalle afecta a la propia Alemania en su estructura interna. La Wehrmacht no se fiaba de la Luftwaffe, que no se fiaba a su vez de las SS, que a su vez no se fiaban. Entre ellos mismos estaban en una pseudoguerra civil interna que nunca funcionaba, porque todos eran sospechosos de algo. Consecuencia, las cosas así nunca funcionan. Entonces tenían 10 y 12 planes, o 13 o 14, 15, todos paralelos, a veces confluyendo contra los mismos recursos de manera semi-independiente, ocultándose unos a otros las ventajas que obtenían de cada desarrollo, con lo cual, consecuencia, nunca fueron capaces de hacer nada. Eso no quiere decir que, como eran gente muy brillante, no tuvieran proyectos realmente muy brillantes, y luego veremos, hombre, que los hicieron de verdad. O sea, es decir, hay que ser claro, es decir, los primeros misiles intercontinentales del mundo no llegaron a serlo, porque no eran intercontinentales, pero los primeros grandes misiles del mundo son alemanes, las V1, las V2, los primeros aviones a reacción operativos, es decir, hicieron miles de cosas. Yo creo que un descubrimiento importante que fue el Stuka, que era el primer, digamos, cazabombardero. Sí, pero eso era dentro de lo que podríamos llamar normal, pero digo dentro de extraño, que es lo que vamos a hablar hoy. Es verdad que hicieron cosas realmente raras y sofisticadas. Y ahora haremos un pequeño catálogo de las virguerías que hicieron. Vamos a entrar con ese catálogo, y uno de ellos es esa que estábamos diciendo, esa arma solar con espejos. Jesús. Bueno, antes, pequeña introducción a esto que estás diciendo. No, es que habría que calificar un poco ese tipo de armamento secreto, claro, en armas sucias, armas limpias. Vamos a hablar de las armas limpias, porque las armas sucias, no vamos a entrar en ello, es las que utilizaban gases tóxicos, virus, gas nervioso, todas esas se barbaridades. mucho en matar, y en matar bien, ¿no? Sí. Y no solo la solución final contra los judíos, sino a todo quisqui, a toda persona que no fuera estuviera dentro de su ideología. Sí, y ahí no entraba tanto la tecnología, sino en la utilización de productos químicos. Por cierto, aquí hay un detalle importante, es decir, a veces se olvida que Alemania tiene un arma definitiva al empezar la Guerra Mundial, que conocía gases nerviosos, parecidos al VX, al sarin. Sí. Es decir, no los aplicaron porque sabían que los aliados los tenían también. Este es un detalle importante. Ellos tenían sistemas planeados de nebulizadores de gases nerviosos que hubieran matado a la población de Londres en días. Pero es que, claro, los ingleses hubieran reaccionado exactamente igual sobre Alemania. Es curioso que un régimen como el alemán, a pesar de todo lo que ocurrió, nunca utilizó sus gases nerviosos en combate. Nunca. Por cierto, los soviéticos tampoco y los americanos e ingleses tampoco. Es el arma de destrucción masiva que existía en los años 30, no se usó. Esto es un tema para meditar, ¿eh? Bueno, entonces, poco al hilo de esto, que yo creo que es importante destacar, es que no vamos a hablar de esas armas sucias, detestables, en fin, siempre con ese ansia, esa obsesión de matar, ¿no? Y utilizan armas limpias. ¿Qué quiere decir? ¿Que mataban menos? No. Sencillamente que estaban basadas en una energía basada, pues eso, en el medio ambiente. Es decir, utilizaban lo que era el viento, el aire, el sol, para utilizarlo como medio mortífero. Antes hemos hablado del sonido, pues ellos también hicieron cañones sónicos. Sí, de Richard y dentro de eso está, pues eso, ese cañón sónico, el cañón de viento. Luego hablaremos también de esos vórtices de torbellinos también que provocaban, y el cañón solar que tú decías, David. Ese cañón solar, bueno, parece una idea disparatada, ¿no? Casi del profesor Bacterio, pero que lo intentaron hacer, ni más ni menos que utilizar la energía solar como creando unos espejos gigantescos que lo orientaban hacia el sol y luego hacia un punto geográfico concreto, de tal manera que, y además se han encontrado bocetos por lo menos que luego no prosperaron, ¿no? Se captaba la energía solar, se focalizaba en una zona determinada y teóricamente la chamuscabas y la dejabas hacer un poco como lo que utilizaba antiguamente Arquímedes cuando dice. Bueno, sabéis que el arma Arquímedes se reprodujo por los griegos hace una década más o menos, sí, y funcionó perfectamente. Eso que se pensaba era una tontería funcionó perfectamente. No es ninguna tontería. Yo creo que que funcionó realmente. Totalmente es. Además eso se sabe. O sea, sí, ha funcionado. Que pues se proyectó una serie de espejos contra unos barcos de madera, en fin, de la época del siglo III antes de Cristo y tal. Y bueno, y parece que funcionó, pero claro, en este caso era algo más gordo, es decir, era no contra algo de madera, sino contra ciudades y contra armamento más duro, más sólido, ¿no? Hombre, yo me imagino que si eso lo hacen y concentran ese haz solar, lo concentran hacia, por ejemplo, donde pueda estar un depósito de armas, pues hombre, la temperatura que puede hacer incluso puede conseguir hacerlo. Mira, por estallar, ejemplo, ¿no? Jesús lo ha citado, el cañón sónico, el cañón de aire, el de Zippermeyer,
Es algo asombroso. Delante eran dardos de aire comprimido. Era un sistema que permitía lanzar un dardo, una especie de dardo de aire, literalmente, de aire comprimido contra un objetivo que volaba. De hecho, era un arma antiaérea. Se instaló una en un puente en el Elba en mayo del 45, unos días antes de acabar la guerra. No se consiguió recuperar por los rusos, tal y como estaba instalado, pero el desarrollo más o menos se conoce, y era un sistema que proyectaba dardos comprimidos de aire que lo lanzabas a una velocidad tan fuerte. Y vapor de agua. Claro, vapor de agua en la práctica. Y podía arribar un avión. Dices, bueno, una arma más limpia que esa, más sencilla y más barata, es casi imposible. Bueno, pues lo llegaron a hacer. Es decir, y era realmente un modelo de ingenio real. Pero además... no, el sónico es el de viento. Es el de Cipemeyer. El sónico es el del Richard Balusek, que a mí siempre me recuerda a Tintín, porque sale uno igual en el asunto Tornasol. Claro, exactamente. Ese que usan los malos de Borduria, pues exactamente igual. Y es verdad que el cañón sónico de Balusek, que a diferencia del de Cipemeyer no se llegó a usar, pero se conoce perfectamente cómo funcionaba. Bueno, cualquiera... Es cierto. Cualquiera que lo teclee en Google, en Wikipedia, cañón sónico, le sale. O sea, pero no es tiene curioso, no se llegó a usar, pero no porque no se tuviera, sino porque era muy caro y muy costoso, era tan grande era que era muy difícil de mover. Pero ¿no? dicen que en se probó con batalla. animales, lo que pasa es que en las pruebas son, bueno, hay dudas, pero parece que se usó, te hubiera matado sin duda alguna. Es decir, la fuerza que tenía de proyección de sonido hubiera destrozado cualquier ser vivo en 500 metros, en medio kilómetro a la redonda. O sea, era algo terrorífico. Entonces, bueno, eran 1000 milibares a 50 metros, te dejaba hecho polvo. Te hacía polvo, te destrozaba. Entonces, realmente se lo llegaron a construir. Otra cosa es que, y volvemos al principio, ¿qué utilidad tiene eso? Bueno, la utilidad es muy discutible. Es decir, ¿qué utilidad tiene construir un cañón sónico? Te has dicho de que te sirve un arma que no puedes llevar a ninguna parte. Hombre, pues muy útil no es, pero... Sí, no, pero ojo, es que luego está la miniaturización, que es a lo que hay que tener. Claro, sí, lo Tony. que pasa es que yo creo que aquí hay que hacer una diferenciación que es importante. El Tercer Reich se centró en dos tipos de armas. Las armas que empezó a desarrollar a nivel defensivo, ¿vale? De hecho, el cañón sónico fue un arma que se pensó a nivel defensivo, para defender costa, ¿vale? Luego, cuando tú te pones a hablar del Tercer Reich, piensas que es que pensaron en un cañón sónico como un arma. No, es que un cañón sónico no era transportable directamente, es decir, era algo para montarlo en un sitio. Y ya está. Eran armas de barrera, claro, como el cañón de aire. Entonces, eran armas pensadas a nivel defensa. ¿Qué pasa? Que a medida que la guerra iba avanzando, los tiempos para el Tercer Reich iban siendo más cortos. Y Hitler tomó una decisión, y es decir, no se iba a efectuar ningún proyecto que llevara más de un mes en ejecución. Por eso, este tipo de claro, un cañón sónico, es decir, si puede ser muy efectivo a nivel defensivo, no digo no, pero la construcción era monumental. Has dicho algo genial, que es el tiempo, la prisa y la necesidad, con lo cual es contradictorio. Tú quieres un arma milagrosa, pero tienes un mes para hacerlo. Bueno, pues es complicado. Te plantea un debate difícil. Es así, claro. Hombre, el reflector decían que tenía unos 3 metros de diámetro. Con lo cual, pero sí, como tú comentabas, Tony, yo me imagino que como arma defensiva establecida en una costa, pues sí que vendía bien, evidentemente. Imagínate que hubieran tenido 28 reflectores de ese tipo en Normandía, en la playa Omaha. No hubieras embarcado nadie. Efectivamente. Literalmente. Te hubiera hecho polvo, literalmente. Sí, pero claro, decir, por otro lado, tenía luego elementos complejos, es un blanco muy grande. Por ejemplo, pero fíjate, solo necesitaba oxígeno y metano, claro, nada más. Claro, ese era el objetivo. El cañón de aire, por ejemplo, de Cipemeyer, que se llegó, como he dicho, a instalar en un puente en Elba, era un arma barata. Si disparaba dardos de aire comprimido, era vapor de agua. Más barato que eso. Claro, ese es el otro objetivo. Tú buscabas armas milagrosas muy rápidas. Entonces, es muy difícil conseguir un arma milagrosa muy rápida, por muy buena que sea tu ciencia. No, es imposible. Claro. A ver, necesitas tiempo para el desarrollo, y en este tipo de armas, porque además, yo creo que una de las obsesiones que tenía Hitler era el tamaño. O sea, cuando te pones a leer algunos tanques que intentó construir, el Maus, por ejemplo, o los cañones que intentaba construir, decías, es que es surrealismo en estado puro, es decir, es que esto no lo vas a mover, que necesitas un tanque detrás. Bueno, claro, lo que pasa es que cuando utilizaron el que tenían contra Sebastopol, díselo a los rusos, cuando te empiezan a caer los pepinazos esos de media tonelada cada disparo, pues claro, los de Navarón, que eran... Era una nanez, comparado con lo que usan en Sebastopol, es brutal. ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo, un cañón estos monumentales que tenían, que utilizaron contra Sebastopol para destruir las fortificaciones rusas en el 42, pero los usaron muy poco, porque claro, ¿quién lleva un cañón gigantesco con un tren? Que tienes que hacer una vía férrea para él, para llegar a no sé dónde. Cada proyectil pesaba media tonelada, lo lanzabas a 40 kilómetros, 50, ¿ves? Qué demencial. Bueno, entonces, vamos, un lío. Carlos, con otros dos, porque bueno, había alguna arma más. Bueno, algo se ha mencionado sobre ella, ¿no? Sobre ese arma que estaba relacionada, el arma vórtice, ¿no? Que también, ¿cómo funcionaba exactamente? Era ¿Que para era con aviones. agua? Sí, era para aviones, ¿no? Sí, era crear
un torbellino. ¿Sí? O sea, era derribar aviones, proyectiles cargados de carbón pulverizado y un explosivo de acción lenta, lo lanzaban y entonces el torbellino que generaba pues volvía loco al aparato, ¿no?, de orientación que tenía el avión y caía como si fuera un Sí, un peso arma de plomo. viento, literalmente. Exactamente. Pero era eso, crear vórtices, torbellinos, pero siempre con este carbón pulverizado que parece que tiene esa densidad suficiente para que cayera el avión. O sea, cosas de este tipo increíbles, ¿no? O la Pero bomba hubiera funcionado, ¿eh? Y hubiera funcionado. Sí, sí. Esa, lo que acabas de decir, esa a mí me llama la atención porque yo no sé ni cómo podía funcionar la bomba endotérmica. Endotérmica, claro, bueno. A ver, las bombas endotérmicas, que están reflejadas en un montón de libros que hablan sobre ellas, fue origen de especialista en armas alemanas, se conocen por documentos de paperclip, pero nunca se supo a qué se referían. Son armas que te matan por el frío. Son explosivos, armas de bombardeo, que lo que hacen es congelar una zona en concreto. Sí, en una zona Es de justo un lo kilómetro contrario a a la lo que sea un redonda. explosivo normal. Un kilómetro. Es decir, armas que hielan. Es decir, el arma más psicológica del Suena mundo. a ciencia ficción, ¿eh? Totalmente, no me digas. Y a Supercómic de Marvel. Y Claro, a por eso superhéroe lo de digo. Marvel, o sea, Claro. es literalmente increíble. Y sin embargo, llegaron a intentar desarrollar armas endotérmicas, bombas de frío, para congelar zonas concretas. Es decir, bueno, Hay que pensar que el principio del Tercer Reich era la implosión. O sea, Eso es lo que decía Víctor Sauberger. Claro, Sí, exactamente. quería la implosión y no la explosión, efectivamente. Claro, Es muy bien. porque ellos tenían el concepto fue hielo. de que la explosión era para destruir y la implosión era para construir. Concepto ancestral. Sí, que tiene que ver con la fusión y la pero fisión muchos conceptos de ancestrales que átomos. fueron arrastrando a su forma, porque luego, cuando realmente te pones a tirar de las raíces de las que salían esos conceptos, dices, bueno, es una interpretación muy libre de lo que habéis hecho, pero se basaban en eso. Y basándose en ese principio, surgen armas como esta, ¿no? Es decir, el calor no, el frío. ¿Por qué? Porque puede ser más efectivo. Lo que pasa es que Armas psicológicas, en cierto modo. ¿Llegó a fabricarse realmente? No, el arma térmica es lo único que se conoce ya son proyectos. Se saben por documentos. A diferencia del cañón sónico de Vórtice, que eso, como dice Jesús, eso se conoce perfectamente cuál es el sistema, el mecanismo de funcionamiento. El cañón sónico de Balusek se hubiera podido desarrollar perfectamente. El arma, el lanzador de dardos de aire comprimido de aire, se llegó a fabricar y montar. ¿Y por qué no se llegaron nunca a Pues porque no a eran utilizar? armas, porque es lo que acaba de decir Tony perfectamente. A ti te dan un tiempo muy rápido para desarrollarlas y tienen que ser eficaces. Entonces, claro, te plantean una duda impresionante y es que, ¿cómo lo haces? Un arma en una guerra hay que producirla en serie, hay que hacerlo de manera masiva y tiene que ser útil en un campo de batalla, tienes que probarla, tiene que ser cómoda y rápida. ¿Y qué tiempo tienes? Si es que Ya. Alemania no tenía tiempo, se moría, literalmente. Entonces, el problema es que al final confluyeron un montón de ideas que podían haber funcionado, a cual más peregrina, con la suerte de que alguna de ellas fuera decisiva. ¿Había una decisiva? Una. Pero hicieron los americanos, se llama bomba atómica. Claro, ese es el problema. Bueno, lo que sí que es curioso es que hoy en día, sobre todo para manifestaciones, etcétera, la policía de ciertos países, bueno, y aquí en España creo que se ha Las llegado armas a no usar, letales. Se ha utilizado cañones sónicos. Claro, pero es que el arma no letal está muy de moda porque esta es una cosa ecológica, bonita, no matas a la gente, no haces, te supone daño, bueno, no sé, daño hace, te lo garantizo, ¿eh? Claro. Pero bueno, pero claro, eso es otro tema, es decir, es el uso civil y tal. Pero en el caso militar, que tú tienes que ganar una guerra mundial, al final, el hecho cierto es que Alemania, la única arma que hubiera sido decisiva, afortunadamente por la humanidad lo logró, que era la bomba atómica, o sea, la bomba nuclear. Que por cierto, los primeros realmente que tienen la conciencia de que eso puede ser eficaz y útil son ellos, porque es verdad, las cosas como son. Cuando Einstein, la famosa carta que dirige al presidente de Estados Unidos diciéndole que puede ocurrir que esto ocurra, realmente la primera idea de un arma nuclear es británica. Es cierto que es inglesa. Y es verdad que en los años 30 los ingleses son los primeros que se dan cuenta que la fisión del átomo puede destruir pues un arma terrorífica. Lo increíble es que lo llegaron a patentar. Es algo genial. Es decir, hay una patente sobre la arma atómica que regalan al almirantazgo británico en el año 36. A partir de ahí, sin embargo, los que lo desarrollan más rápido son los alemanes porque tenían dos ventajas. Tenía la mejor tecnología del mundo de fisión nuclear, bueno, de concepto nuclear. Los franceses eran muy buenos también. Es decir, había bastante gente avanzada. Curiosamente, Estados Unidos no iba a la cabeza ni de coña, ¿eh? Estaban bastante atrás. Básicamente eran Francia, Alemania e Inglaterra los más avanzados, pero Alemania tenía un instituto, el Instituto Kaiser Wilhelm, donde, por supuesto, tuvieron el problema de siempre. Una de las grandes investigadoras era judía, o la acusaban de judaizante. Bueno, esas manías de los nazis que acabaron estropeando su propia investigación. Pero tenían dos problemas. El primero es que los alemanes pensaban que la fisión la podían obtener mediante la utilización de agua pesada, óxido de deuterio. Los americanos usaron grafito, digamos que usaban un sistema diferente. Pero el gran problema es que en el mundo yo supongo que ocurrió siempre, pero eso siempre se acaba sabiendo.
Entonces, cuando en el año 40 el Instituto Kaiser Wilhelm inicia lo que es una idea más o menos avanzada para dotar a Alemania, la Alemania hace una bomba atómica, no vamos a contar ahora mismo lo que es probablemente uno de los grandes enigmas de la historia de la humanidad, que es el famoso encuentro que tiene Heisenberg, que era el director científico del Tercer Reich, y Niels Bohr en Copenhague. Esa conversación, que nunca se ha sabido lo que ocurrió. Bueno, sabéis que hay miles de rumores de que Klingsor, el nombre secreto que ocultaba al asesor científico de Hitler, era Heisenberg. Bueno, hay dudas, no se sabe. Nunca se ha sabido con seguridad. Pero después de esa conversación, Bohr, que vivía en la Dinamarca ocupada, escapa a Suecia y de ahí va a Estados Unidos. Y se incorpora al proyecto Manhattan. O sea, algo pasó en esa reunión. Y el otro acto es la destrucción por parte de los comandos noruegos de la principal fuente de producción de óxido de deuterio y de agua pesada que estaba en Noruega, en la fábrica de Norsk Hydro, que lo destruyen comandos noruegos en el año 42, me parece. ¿Y Peenemünde? Peenemünde eran lanzamientos de misiles balísticos, es otra historia. Una preguntilla rápida. Si el destacamento nazi, el último que se rinde en la isla ártica de Spitsbergen, el Spitsbergen, que lo hace 6 meses después de acabar la guerra, nunca se ha sabido qué hacían. Exactamente. ¿Tenían esos planos para desarrollarlo? La idea es que ellos trabajaban en sistemas de control de tiempo, de clima, pero es lo que es. Formalmente es, el libro de Wilhelm Degge, Guerra en el 80 Norte, que es una maravilla el libro, es un libro que ves que es falso, ves que está contando lo que quiere contar. Formalmente el destacamento de la operación, fíjate el nombre, Estocada, que era el nombre de Haudegen, el destacamento Haudegen, que es el último grupo de la Alemania nazi que se rinde efectivamente un día después de la rendición de Japón, el 3 de septiembre del 45, medio año después de la rendición de Alemania, ahí aislados en el norte de Spitsbergen, en el Ártico, son los que supuestamente habían trabajado en algunos elementos relacionados con las bombas endotérmicas y con el control de clima. Pero claro, nunca se ha podido saber, porque realmente Haudegen formalmente lo que hacía era medir las temperaturas y el clima para permitir el movimiento de las tropas alemanas en los frentes. Pero hay toda una teoría de por qué Wilhelm Degge no se rinde. Él dice que que se queda al norte, queda aislado, que llega al que si está en verano y primavera. Es justo lo contrario, es cuando puede llegar cualquiera. Entonces él se queda ahí aislado y se entrega al día siguiente a la rendición de Japón, el 3 de septiembre del 45. Es una historia muy rara, la verdad. Seguimos y sirva esa música del pueblo a las armas, uno de los temas de las canciones que cantaban las tropas alemanas, para hacer ese cambio de tercio y hablar de esas supuestas naves voladoras circulares. Ahí tenemos lo que era el proyecto Brill y los conocidos como Hannebus, ¿no? El 1, el 2. ¿Qué hubo de realidad en todo esto, Tony? A ver, hubo poco más allá de un par de planos que podían haber sido futuriblemente algo real. Lo que hubo fue un buen montaje. Yo me asombro mucho cuando navego por internet y empiezo a ver fotos de las muchas que hay, con ven los ovnis nazis y tal, y de repente dices, pero si esta foto, empiezas a buscar y parece a la Tadansky, ¿no? Claro. y no hay una, es decir, hay varias fotos que son montajes, claramente montajes, porque no se llegó a construir. Es decir, sí es cierto que había toda una teoría antigravitacional sobre la mesa en el Tercer Reich. Esto es, no solamente se aplicó con los ovnis, sino en algún arma también se miró, pero nunca, fue un sueño que no se llevó más allá del papel. De hecho, la leyenda de que los famosos planos Hannebus son reales, para mí es más que... ¿Y los planos de la máquina Andrómeda? Eso es mucho más interesante y mucho más raro, ¿no? Que sería Andrómeda, una nave nodriza con unos cuantos Hannebus dentro. ¿Esa qué? Claro, porque los planos parece que están ahí. Otra cosa es que lo construyeran, no lo construyeran. Es más raro lo de Andrómeda que lo otro. Sí, porque además lo de Andrómeda está relacionado con la sociedad Brill, que luego yo creo que cuando Alemania se sumergió en el proyecto, vamos a llamarlo el proyecto OVNI por generalizar un poco, pensó en todo.
Y evidentemente, si tú estás pensando en desarrollar una teoría antigravitacional que te permita fabricar algún tipo de nave que se propulse así, pues has de pensar en dónde vas a aparcar las naves. Que es decir, esto no es tan sencillo. Yo no digo que no exista la Andrómeda, claro que existió. El proyecto Andrómeda tuvo que existir porque si estás planeando el llevar a cabo un proyecto Jauneu, tienes que llevar a cabo un proyecto Andrómeda. De hecho, de todos estos derivados del proyecto Andrómeda es cuando empiezan a salir derivados de que están en la Luna, todo este tipo de paranoia de que los nazis están en la Luna y que los americanos no van. Bueno, y en Marte también. Claro. Bueno, y como Elvis Presley, pero vamos, eso ya es otra cosa. Y en el centro de la Tierra, por ejemplo. Bueno, a ver, yo creo que el mito, independientemente de estas supuestas naves circulares, el mito surge incluso un pelín antes, con los famosos Foo Fighters. Foo Fighters... No, son posteriores, no digo de las... No, digo en cuanto relacionado con el tema es que OVNI. no lo es decir, con el tema OVNI sí, con el pero tema no OVNI, más, no con las naves circulares, pero eso porque fue posterior. estaríamos hablando de unas bolas de energía esféricas, etcétera, etcétera, Bueno, que atravesaban las cárnicas. Claro, lo que pasó con los Foo Fighters fue algo realmente extraño, porque tú tienes el mismo número de... De hecho, para mí es más extraño. Claro. Los Foo Fighters que el otro. Claro, cuando te pones a leer testimonios de aviadores ingleses que salieron antes que testimonios de aviadores alemanes, más que nada porque los aviadores alemanes están muy controladitos, o sea, respecto a lo que decían y lo A que las hacían declaraciones. fuera de su ambiente, te das cuenta de que los primeros que vieron los Foo Fighters fueron los alemanes. Pero en esa forma de silenciar durante la guerra, pues unos iban echando piedras al otro. Para los ingleses era un arma alemana y para los alemanes era un arma inglesa, pero es unos por otros, la casa sin barrer. Nadie a día de hoy puede explicar realmente ¿Qué es el Foo Fighter? Los qué es el Fighters Foo son más Fighter. raros. Solamente una anécdota como lo que acaba de decir Tony es interesantísimo. Efectivamente, volvemos a lo mismo. Los rusos o los alemanes, la Unión Soviética o la Alemania nazi, como buenas dictaduras totalitarias, controlan mucho más la información. El otro día leí de casualidad, porque me llamó la atención, la primera vez que los pilotos americanos se encuentran con un avión a reacción alemán. Es genial. O sea, es una escuadrilla americana que va a servir de escolta a bombarderos que van a atacar a Alemania. Y les advierten, porque venía por parte de Ultra, del sistema inglés, básicamente del sistema de información a través de informadores, servicios secretos, comunicaciones, que les dice simplemente, les dan un orden a los pilotos les dicen algo absurdo aparentemente. Dice, por favor, informen de cualquier estela de condensación de aire que encuentren en el cielo. Dice, qué cosa más extraña. Porque dirán esto, el rumor de... Entonces... los pilotos ven los primeros aviones a reacción. La primera vez que se acercan hacia ellos eran Messerschmitt Mi 262. Uno de los pilotos americanos dice que durante un rato no podía moverse, no podía hacer nada de lo alucinante que le estaba pareciendo lo que estaba viendo. Era como ciencia ficción. Ver cómo se metían los reactores alemanes entre sus bombarderos y los iban destruyendo. Dice que tardaron en reaccionar porque no se lo creían lo que veían. Bueno, pues los Foo Fighters ocurre lo mismo, pero a los dos lados. Pero la diferencia es que esto estaba en un contexto real. Fijaros qué importante es esto. Es decir, los pilotos americanos o los alemanes sabían que esto era algo posible, más o menos. O sea, cuando aterrizaron entendían que era un avión a reacción, les explicaron qué era y lo entendían. Claro, pero en el caso de los El Foo Foo Fighters Fighter no lo entendía nadie. Claro. ¿Qué es un Foo Fighter? ¿Qué es eso? Y Una luz que te atraviesa o que se mueve a través tuyo. Y además es que a nivel, cuando se hacían los informes a nivel oficial, ellos reflejaban como que era un arma enemiga. Exacto, claro. Y lo que los oficiales, los pilotos nunca... ¿Qué fin tenían? Claro, es decir, no entendían el fin. Nos han rodeado. Claro, pero nos arma han enemiga, adelantado. Pero no me derriban. Que claro. no mataba. Claro, no entendían. Pues vaya nada. arma. Los pilotos no No entendían nada porque decían eso precisamente, decir, bueno, nos estamos tachando de arma, pero nos han adelantado, nos han rodeado. Pero rodear escuadrillas completas. Eso Es decir, sí. y no nos han hecho absolutamente nada. Es decir, han tenido la oportunidad de abatirnos Y nada. en un par de Fíjate, en segundos. aquella época hay dos enigmas. Exacto, el para mí, Fighter es increíble. A veces. que a día de hoy no tiene una explicación convincente y que no tiene que ver con estas armas nazis, pero que tuvieron que ver en ese tiempo. Por una parte, los Foo Fighters, una especie de centella, de rayo en bola, pero con un comportamiento inteligente, que no mata, parece que observa y que ninguno de los dos bandos se lo atribuían. Por lo tanto, algo externo, como una tercera fuerza ahí, que estaban para controlar. Que controlaban. Y la otra es la famosa batalla de 1942 de Los Ángeles. La de Los Ángeles, pero eso no Nadie- tiene explicación, claro, no la tiene. No. No la tiene, o sea, Ya. un ovni antes de la Sí, los época de japoneses ovnis, nunca atacaron Los Ángeles. Es evidente pensaban no. que eran los japoneses porque esto ocurre unos 3 o 4 meses después de Después Pearl de Harbor, Pearl Harbor, sí. y aparece encima una gran nave discoidal con los reflectores, que son las famosas fotos Sí, que sí. aparecen publicadas, y a día de hoy no se sabe qué fue aquello. Es decir, para mí sigue siendo otro enigma que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, que no mata a nadie, es decir, disparan proyectiles y no le pasa nada a esa gran nave, desaparece y todo el mundo se queda perplejo y claro, tienen que dar una explicación convencional con el globo usando, lo de siempre, ¿no? Es decir, esos son que son enigmas. Lo otro ya...
sigue siendo enigmas porque es verdad, yo creo que sería interesante entrar, aunque fuera muy de pasada, qué ocurrió con esa sociedad Brill, con esas damas del Brill, ¿no? Que dice que contactaban con seres de Aldebarán. Sería como distinguir dos partes. Uno, lo que sería lo que decía Tony de lo que es la investigación técnico-científica de los varios proyectos que había en naves discoidales, las de Sauberger, el proyecto Hanebu, y luego el Brill, que es en sí mismo es una rareza, para mí, de las cosas más extrañas de la Guerra Mundial. Otra cosa es que, volvemos a lo mismo, hay un montón de fotografías claramente identificadas como falsas, pero de personajes reales. Es decir, tanto todas estas mediums, Sigrun, existieron de verdad. Hay fotos de ellas, se conoce quién, pero las fotos están en algunos casos retocadas. Se sabe que están alteradas. Otra cosa es por qué se alteraron, quién lo hizo, por qué esos documentos que aparecen a través del libro de Renato Vesco, por ejemplo, del italiano, ¿por qué en los años 50, 60 empieza a aparecer toda esta moda de que los alemanes tenían armas secretas extrañas? Realmente, no sé, pero sigue siendo raro. Yo me imagino que Sigue también siendo guarda raro. relación, Tony, con todos esos prototipos que se estaban haciendo, porque de hecho, por ejemplo, sobre los Hanebus, o sea, sí que existían sobre el papel, sí que existía el proyecto. Sí, pero el problema no es, yo creo o sea, coinciden dos cosas. Primero, el hecho de que el Tercer Reich pensara en realizarlo, aunque no lo hiciera. Y segundo, que a partir de 1947 pasan demasiadas cosas, ¿vale? Que nadie es capaz de explicarle a la gente vulgar. Y esto empieza a generar una pelota que cada vez se va haciendo más grande. Por ejemplo, yo una de las mayores tonterías que he oído en mi vida, eso es decir, es que los ovnis comienzan a verse después de acabada la Segunda Guerra Mundial, dices tú. Espera cuéntame dónde me he perdido, porque todo esto es la teoría de los ovnis ancestrales y demás, que ya Pero tienes razón, popularmente es lo que piensa todo el mundo. Claro, bien, pero una cosa es la era oficial de los ovnis, que empieza un 24 de junio de 1947, y otra es que no se vieran objetos extraños y luminarias extrañas desde hace 2000 o 3000 años. O sea, tiene que decir que eso está ahí. De hecho consta en escritos, o sea, no es... Incluso Nicolás Roerich, en fin, que no tenía nada que ver con el mundo ufológico, cuando está haciendo una de sus travesías al Himalaya, describe claramente una de esas naves. Además, lo describe como si es un ovni. Estamos hablando del año 1925. Es decir, que esas naves se veían. Pero es cierto que a partir de 1947, y tú lo has dicho, empiezan a ocurrir cosas raras. Ocurren cosas raras como estos avistamientos, como el estrellamiento de Roswell. Se crea la CIA, se fleta la operación High Jump. En el año 47 empiezan a pasar muchas cosas. Es decir, hay algo ahí que por una parte se intenta ocultar y por otra parte esa tecnología norteamericana, gracias también a la operación Paperclip, empieza a desarrollarse. Los primeros transistores, curiosamente, empiezan también en el año 47. Es decir, alguna información que no se sabe de dónde viene está provocando que la tecnología y la industria, no armamentística, sino tecnológica a nivel general en Estados Unidos, florezca. Sí, entonces, pero ahí surge de nuevo la teoría de la conspiración. ¿Por qué? Yo creo que el porqué es sencillo. Estados Unidos se vio con un montón de buen material encima de la mesa, un montón de recursos que podía aportar. Y los rusos igual, ¿eh? Claro. Y un montón de gente que podía llevar a cabo esos proyectos. De la cúpula científica nazi se quedó con quien realmente creyó que podía aportar más, y a los demás pues realmente los echó como a perros. Y punto. Y por se cierto, aprovecharon de eso. Y los rusos también, que son los grandes desconocidos. Pero hay un tema importantísimo, curiosísimo, que es el trato desigual que da Estados Unidos a determinado grupo de científicos nazis al margen de Wernher von Braun, que era el escaparate. Hay un montón de ellos que después de la llegada a la Luna los empiezan a perseguir, literalmente. O sea, dicen, bueno, ya habéis hecho el curro, ahora os vais a enterar, nazis malotes. Es decir, es que es increíble, o sea, es que es real. Rusia exactamente igual, los rusos están totalmente tapados y desconocidos, pero todo el mundo sabe que los rusos se nutrieron exactamente igual que los americanos de un montón de conocimiento, con la ventaja del tiempo para desarrollar la tecnología que habían ideado. Claro. Es decir, una cosa es que Wernher von Braun no pudiera ir a la Luna en el 44, pero llegó en el 69. Tiempo al tiempo, era cuestión de currar y medios. Y yo sí creo que hay muchos aviones que hoy consideramos como normales, que están basados en toda una teoría de lo que hoy hemos llamado ovnis del Tercer Reich, pero que es una tecnología que se pensó pero no se pudo llevar a efecto, y que Estados Unidos tuvo el tiempo, el dinero y la gente para poderlo llevar a cabo. Si alguien quiere... Para llevarlo a cabo, hay ahí el tema, porque de hecho, por ejemplo, Víctor Schauberger sí que él llegó a construir, claro, aunque me imagino que con pocos medios, en varios prototipos, y que
algunos de ellos eran de despegue vertical. Sí, claro. Mira, hay un ejemplo... Pero, sin embargo, no aparece en los papeles de la operación. No, porque estaba muy apartado. ¿No les interesaba? No, es que estaba muy apartado. Soberg estaba apartado. Bueno, es que es muy complicado porque, a ver, cuando Alemania prohíbe en el año 42 a las sectas, por ejemplo, cuando prohíbe la sociedad Thule, Hitler se llega a enfrentar con ella y la aparta, y Soberg estaba, digamos, apartado de los proyectos avanzados porque no era un diseñador de armas de combate. O sea, no era Hugo Tank o el Focke-Wulf, no era un tipo de esta gente. O sea, entonces, su investigación no se claro, podía aprovechar. Inmediatamente. O sea, el problema de Alemania es lo que ha dicho Tony a la perfección, era la inmediatez. Lo necesitaban ya. En cambio, los rusos y americanos no tenían esa prisa tan clara. O sea, la tenían, pero les dieron 30 años de tiempo. Hay un ejemplo clarísimo, el cualquiera lo puede ver en Google 2, que lo pongo muy fácil, porque como luego hablaremos de por qué Internet está lleno de fantasías, pero ahora que se pueden leer cosas... No, pero se pueden leer cosas realmente serias con cierta facilidad. Por ejemplo, el de los proyectos... Bueno, hay una página que la aconsejo a todo el mundo. Se llama Luft, como Luftwaffe, luft46.com. Cuando Estados Unidos liberalizó los papeles de, la documentación de paperclip y todos los papeles capturados en los años 40, claro, eso tiene un problema. Es decir, a ti te sueltan de repente una tonelada de documentos, de que ocupan un rascacielos entero, y ahora ¿qué hago con ellos? Bueno, pues en las sociedades más o menos organizadas lo que hace la gente es organizarse. Entonces empezaron a recoger todos los documentos que había. Es una parte, en parte ficción y en parte real, que es reconstrucción fotorreal, análisis de la documentación, cómo serían los motores, cómo sería el armamento, cómo sería la aviónica, y han ido reconstruyendo todos los proyectos que había, que en realidad el 90% eran meros diseños de papel. Es una página fascinante y además interesantísima. Bueno, además de eso, hay una cosa muy curiosa, y es que algunos proyectos muy conocidos, como el Shaver o el MiG-15, derivan claramente de proyectos como el Messerschmitt P-1001. O sea, aviones muy conocidos, claramente identificables, que se fueron desarrollados tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética de una manera muy sencilla en los años siguientes. Algo más sofisticado. El Gotha 229, la que hubiera sido la primera ala voladora operativa del mundo, que no voló por unos días. Lo poco que se capturó, había varios modelos medio terminados y unos sin construir, que los cogieron los americanos. Pues es evidente, el constructor Horten acabó trabajando en el polígono de White Sands en Nuevo México, al lado de Roswell, por cierto, para la Northrop. No hace falta decir que el B-2 es su descendiente inmediato, el ala voladora americana de bombardero intercontinental. Es que es evidente que lo es. Entonces, claro que Horten logró el éxito y otros muchos más. Es evidente que lo hicieron. Y es evidente que esa tecnología con tiempo se llevó adelante y que la tenían. Pero claro, en el año 45 no se sabía igual sobre la fatiga de los metales, sobre los elementos de combustión, sobre la velocidad, el alcance. El caza más rápido de la Guerra Mundial, que el Messerschmitt 163, volaba 8 minutos. 8 minutos. Eso no es lo mismo que un avión de ahora. Pues claro, pero porque exige un desarrollo y un tiempo que los alemanes nunca tuvieron. Fue un principio, yo creo. Claro, efectivamente. Fue un principio. Todo el proyecto Jauneu fue el principio de toda una era aeronáutica a la que asistimos ahora. ¿Vale? Y que empezó ahí. Lo que pasa es que, insisto, en aquella época no se podían realizar. En aquella época esa tecnología era inviable. Seguimos con el Filandón, los últimos minutos del Filandón, porque hay mucho más material dentro del programa. Jesús, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, dentro de esa guerra esotérica, ¿no?, que hubo al principio, sobre todo al principio de la Segunda Guerra Mundial, en esas sociedades Thule y las sociedades Brill, que lo que buscaba precisamente es un tipo de energía que ellos les pudiera suministrar en caso de que entrara en guerra, como efectivamente entraron. Y ahí entra ese grupito de damas del Brill, en fin, unas mujeres, como era María Orsid, como era Traute, como era, una serie de mujeres con un pelo largo, porque decía que de esta forma comunicaban, eran mediúnicas. Pero aquí... Pero eso es los años 20, ¿no? Es muy anterior. A partir de 1919, por eso digo que era todo anterior, un poco como preparativo de lo que iba a ocurrir después, ¿no? Y uno de los que hicieron este tipo de experiencias mediúnicas con estas mujeres, que contactaban, en fin, con seres de Aldebarán y tal, era Otto Schumann.
Otto Schumann, posteriormente, en el año 1952, es el que descubre las ondas, la resonancia Schumann. Sí. Entonces, muy llamativo un poco que, con independencia de lo que ocurriera en aquellas investigaciones que incluso dicen que también participaba Tesla, de hecho hay una correspondencia. Entre María Orsic y Tesla, sí. María Orsic y Tesla. Pero eran croatas, es una historia muy curiosa. Claro, muy interesante, porque los dos Claro, son croatas. la madre de... Porque Orsic, su apellido es croata, su padre lo era, y Tesla también, realmente. Es decir, era húngaro, pero es de origen croata también. Entonces, es verdad que se ha sabido que tenía una correspondencia y se comunicaron entre ellos durante bastante tiempo. María Orsic tenía que ser muy joven para Tesla, era una cría, porque en los años 20 era una niña, bueno, prácticamente tenía 17, 18 años, cuando empieza a meterse en el mundo de la sociedad Thule, donde todas las demás eran alemanas. Bueno, ella era austriaca, aunque tenía padre croata, es decir, Traut y todas las demás eran puramente alemanas, y entra en la sociedad de Thule, que no es una sociedad pangermánica, no deja de ser raro. Sí, es historia, es curioso la correspondencia con un poco, Tesla. pues para ir terminando ya el filandón, ¿no? Porque ya nos toca, al final han quedado muchísimas cosas en el tintero, como era lógico por otra parte, pero no. Una pregunta para ti, Tony. Es decir, partiendo de esta base, ¿no? De que había toda una historia esotérica alrededor de este tipo de energías, que era el punto cero, la energía libre, un poco de lo que estaba también Tesla en aquel momento estableciendo, ¿no? Cuando ya establece la energía alterna, que se puede transmitir la energía sin cables, en fin, toda esa historia que luego al final queda marginado y muere pues casi olvidado, ¿no? En un apartamento de Nueva York. ¿Tú crees que todos esos prototipos, vamos a llamar, este tipo de energía, llegó a buen fin, aunque fuera a nivel secreto, y que les faltó tiempo a los nazis para desarrollarlo todo en este tipo de prototipos que estamos hablando? Estoy convencido. Les faltó tiempo. Sí, y yo creo que si a los nazis les das 5 años más, o sea, si hubieran... O sea, al margen de estos inventos, yo creo que... Estoy contigo, 5 años, no hace falta más, ¿eh? Sí. Yo creo que uno de los grandes errores que cometió el Tercer Reich fue meterse en una guerra a dos flancos. De hecho, Hitler, en el momento que atacó Rusia, vio que no podía firmar la paz con Gran Bretaña, se dio cuenta de su error porque él lamentó el que Alemania en la Primera Guerra Mundial se metiera en una guerra a dos frentes, porque fue el que... Y cometió el mismo error. Claro. Si hubiera mantenido una guerra a un frente, él hubiera mantenido la guerra a otros 5 años, que es lo que necesitaba para realmente poder armarse como él necesitaba para poder vencer en esta guerra. Lo que pasa es que una guerra a dos flancos, en el estado en el que estaba Alemania, con un punto importantísimo que se ha dicho antes, que es el hecho de que muchos científicos, los mejores y los de más valía, salieron corriendo. Claro. Y con una guerra que vas perdiendo y que cada vez te implica el tener más prisa y el llevar a cabo las ideas más rocambolescas, porque, por ejemplo, era muy buena idea, ¿no? El tener un tanque de doble cañón, pero si lo tienes que transportar en tren a través de media Rusia para que te sirva para algo, mal vamos. Ese tipo de prisas, el rocambolismo que organizó el Tercer Reich fue lo que le llevó a perder la guerra. Y ese tiempo que le faltó para terminar de desarrollar todas estas... estos proyectos. Yo creo que sí, aunque también hay una parte que nos habla mucho el Tercer Reich, que es la parte esotérica, que hemos empezado a hacer ¿vale? Que también lo hundió bastante. O sea... Sí, pero dirigió sus proyectos hacia inutilidades, probablemente. Solo una cosa, fijaos la desesperación alemana, casi nadie... Espera, prácticamente yo creo que si hacemos una pregunta en la calle, bueno, si alguien supiera de qué va el asunto, te sorprenderías. Y es que la gente está convencida que cuando Japón ataca Pearl Harbor, Estados Unidos entra automáticamente en guerra con Alemania. No. Quien declara la guerra a Estados Unidos es Alemania, no al revés. Alemania declara la guerra unos días después a Estados Unidos en plena batalla por Moscú. Que no se olvide eso. Es un detalle interesante que muestra su desesperación. Bueno, vamos a dejar el filandón aquí. Son las 11:32 de la noche y todavía hay material muy, muy interesante por tratar. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Viajeros de la mente. Y a los viajeros de la mente hoy sí, además, es algo que me gusta porque es un tema expresamente, parece hecho directamente para esta sección.
Manuel Berrocal, hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal estamos? Muy bien, aquí, bueno, digo muy bien, y lo primero que tengo delante es un nombre como Mengele, ¿no? Sí, para empezar bien, para tener un individuo así agradable. De todos es conocido de que durante la Segunda Guerra Mundial y en los campos de concentración, gente como Mengele, prácticamente a la cabeza, pues realizaron verdaderas aberraciones en los experimentos en esos campos de concentración, ¿no? Pero como decía al principio, bueno, pues algunos de estas investigaciones pues que se venían realizando, por ejemplo, núcleos familiares, bueno, pues dieron paso a otro tipo de investigaciones muy interesantes para su desarrollo, pero que evidentemente no guardaban una relación ni era la forma adecuada de establecer la investigación. Hay que considerar una cosa, mientras en el mundo más o menos técnico, que es lo que lleváis hablando hasta ahora, fue muy interesante la aportación de los ingenieros alemanes. En el mundo de la medicina fueron unos verdaderos salvajes, porque no aportaron casi nada. Realmente ellos, los campos de concentración, se convirtieron directamente en, pues eso, un criadero de gente para hacer las mayores aberraciones que luego después no servían absolutamente para nada. No había recopilación de datos, no había estudios sobre eso. Era el hecho de, bueno, decidimos hacer una burrada con este señor, no le cargamos, qué bien, qué divertido, ahora cogemos otro. Sí, a ver cuántas veces se puede romper un hueso por el mismo sitio, efectivamente, ¿no? El fundamento realmente hay una de las cosas que se dice que, bueno, pues la medicina desarrolló mucho durante la época nazi, sobre todo en los campos de concentración. Eso es un mito absoluto. Sí. Nunca desarrolló. El desarrollo vino sobre todo en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Pero estos no aportaron gran cosa. Los pocos datos que dieron realmente nunca llegaron a valer, porque claro, no había un verdadero estudio detrás. O sea, si tú haces una prueba con un animal, una persona o lo que sea, tú tienes que sacar unos datos, tú tienes que hacer un registro, tú tienes que hacer una valoración de esos datos. Y estos señores eran, vamos a hacer por el hecho de vamos sin criterio. A hacer. Lo que pasa es que claro, a fuerza de matar gente, hay que ser sincero, pues a veces salen cosas curiosas. Y en un momento determinado hay datos que entre todos los registros existentes muestran que se encontraron cosas que no supieron nunca valorar. Mientras se pasaban la vida buscando una simbología místico-esotérica existente en los elementos más extraños, no fueron capaces de entender que se estaban encontrando con los primeros fenómenos paranormales, más o menos controlables y medibles, que ellos encontraban datos, pero que realmente luego pues no les preocupaba. Así tenemos, por ejemplo, pues bueno, una de las situaciones que el señor Joseph Mengele estuvo haciendo durante mucho tiempo era, pues él experimentaba en un momento determinado con la existencia de gemelos. Era una de sus paranoias. Había que demostrar la gran importancia de lo de las razas y todas estas historias que tanto les gustaban, y por encima de todo lo que querían en un momento determinado era presentar que las actuaciones en gemelos podían permitir, si eran claramente de buena raza, tendrían reacciones importantes y serían fácilmente asociables a esa especie de superhombre que siempre se ha vendido. Hombre, las experiencias eran tan absurdas como coger la sangre de uno, estársela al otro y ver qué pasaba. Pues os podéis imaginar, si era univitelino, si del mismo código sanguíneo, pues no había problema. Lo normal, claro. El segundo reventaba y punto. Y nunca sacaron ni siquiera el valor de llegar y decir, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a estudiar la sangre, ¿por qué se está produciendo eso? Lo que sí se encontraron y se encuentran algunos casos que se cuentan y demás, era el hecho de algo muy concreto. Cuando le hacían una barra basada a uno de los gemelos, curiosamente el otro la reproducía. Es decir, que en un momento determinado, como estos señores hacían barrabasadas de las mayores que os imaginéis, inyectar ácido en un ojo, cosas por el estilo, la respuesta era común en los dos gemelos. Eso hay un registro. Sin estar presente. Sin estar presente. Estamos hablando de que, claro, o sea, uno estaba en una habitación,
Es decir, lo que vendría a demostrar que existe una sintonía a nivel mental o llamémosle lo que sea, lo que queramos, entre los entre dos los dos gemelos. O sea, eso que hoy en día de alguna manera ya hay estudios bastante más menos desastrosos y con unos resultados más aceptables, pues estos señores se los empezaron a encontrar y no supieron qué hacer con ello. Aparte de considerarlo, pues bueno, una curiosidad. Pero lo importante es que es eso, que de alguna manera, cuando hoy en día se habla de que muchos fenómenos paranormales entran en el juego, de que es algo de los últimos años, que bueno, como se ha ido buscando en realidad, no es nada más que una respuesta un poco forzada, que encuentras el valor de que ya personas que en un momento determinado no solamente no valoraban esos conceptos, sino que se los encontraron, y mucho antes de que los estudios dentro de la parapsicología tuvieran una base mucho más importante a nivel universitario. Y para terminar, bueno, también había en otro tipo de investigación, es decir, como mataban tanta gente, otras cosas que se daban, allí incluso se podían hasta certificar las primeras experiencias cercanas a la muerte. Efectivamente, una de las curiosidades más grandes que hay, yo he recogido 4 casos, o sea que no vamos a hablar de que haya muchísimos, por una razón, porque como era algo que no les interesaba, tampoco hay registros, o sea, pero lo cierto es que apenas hay registros de todas las barrabasadas que hicieron. En un momento determinado, pues se quemaron. Se dice que Mengele, cuando sale de Alemania, se va con una maleta llena directamente de todas sus experiencias. Bueno, yo no sé si en un momento determinado se llevó sus experiencias en una maleta o es que no tenía nada apuntado. Son cosas que habría que saber, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que él hace otra de sus muchas experiencias. Hay que reconocer que este señor tenía una mentalidad, o sea, era creativo en el sentido de cómo pensar, cómo destruir a la gente y encima para nada, porque hay que ser sincero. Uno de los estudios que realiza es a nivel familiar, juntaba, pues bueno, a la madre, al padre y a un hijo, y quería ver hasta qué extremo era capaz de romper el nivel moral de las personas, de tal manera que cogía a cada uno y lo sentaba en una silla eléctrica, pero así, con 2 narices. De tal manera que, por ejemplo, la madre podría electrocutar al padre y al hijo. El padre podría electrocutar a la madre y al hijo. Y el hijo a los padres, como es correspondiente. Y una cuarta persona a todos ellos. Y efectivamente, Mengele. No se iba a quedar él con las ganas de pegarle calambrazo a la gente. Claro, si es que eso era lo que a él le ponía, iba a decir. Pero bueno, la realidad es que empiezan a hacer la experiencia y el sistema era sencillo. Llegaban al padre y le decía, electrocuta al hijo. Y el otro decía, no. Conclusión, Mengele le pegaba el calambrazo. Llegaba el siguiente y es el juego, conseguir ver hasta qué extremo eran capaces de aguantar antes de empezar a electrocutar a sus propios familiares. Claro, la historia está en que, bueno, no había mucho control, Mengele acababa produciendo la muerte de alguno, o entre ellos. Lo normal es que solía ser Mengele el que la gente demostraba un nivel moral que él siempre se encontró directamente asombrado, que grupos como gitanos o judíos o gente de esta, como ellos decían, de segunda fila, tuvieran un nivel moral tan importante que preferían morir antes de hacer daño a sus familiares, ¿no? Él no lo entendía, era lógico, claro, no vamos a decir otra cosa. La realidad es que él se dedicó a eso y lo que nos encontramos fue que hay una serie de personas que evidentemente, claro, murieron por electrocución, pero algunas de forma espontánea revivieron. Y curiosamente, entre esos casos nos encontramos el túnel, claro, la luz al fondo, la existencia de supuestas personas que iban a buscarlos, esos datos. Pero claro, lo importante no es que se reproduzcan otra vez, porque bueno, ya estamos todos un poquito hasta la saciedad del tema. Es que estamos hablando de ¿cuántos años antes de señor Moody? Claro. Uno de los grandes... Raymond Moody lo sacan en el año 78, si no recuerdo mal. Efectivamente. Estamos hablando de un fenómeno... 75, sí. Estamos hablando de un fenómeno que siempre se ha dicho que realmente la importancia de las experiencias cercanas a la muerte dependen desde el momento en que Raymond Moody lo hace conocido y por lo tanto todo el mundo considera, y ya claro, cuando se crea el problema, la gente cuenta lo que Moody ha dicho. Pero estamos hablando de que estaba pensando que alguien quiere hacer una prueba graciosa porque en Brasil lo niegan siempre, o sea, lo anticipo, que está negado, pero descubrieron unos periodistas argentinos. Hay un pueblo en Río Grande del Sur, muy cerca de la frontera con Argentina,
Es un policía que se llama Cándido Godoy, Godoy con I latina. Sí. Que alguien lo teclee en internet, en Google y pide imágenes. Se va a quedar muy sorprendido. Pasó por ahí Mengele. De la cantidad de gemelos que hay allí, ¿verdad? La capital mundial de los gemelos, son 2 gemelos. Es el pueblo de más gemelos. Bueno, investigaciones curiosas que se iban dando, aunque desgraciadamente, bueno, bajo unas circunstancias que jamás deberían haberse dado. Entendamos ni, que, por supuesto, repetirse. Hombre, entendamos una cosa, o sea, estas animaladas realmente no es un problema claramente de los nazis, es un problema que se empieza a crear en Inglaterra, en Estados Unidos y demás. ¿Por qué? Lo que hoy en día tenemos que entender es una cosa. En aquella época, por ejemplo, el enfermo psiquiátrico era un problema impresionante porque no se sabía qué hacer con él. Hoy, vale, todo el mundo protesta de los fármacos psiquiátricos, pero nos permite convivir con toda una serie de personas que en un momento determinado están en la calle y no hay ningún problema. En aquella época lo único que había es, por ejemplo, en ellos, los retrasados mentales, todas estas personas, era el amontonarlos en sitios donde la mayoría morían directamente por la miseria, comidos por las ratas, de las cosas más insospechables. Y en ese momento se crea como un verdadero paso caritativo el establecer que esta gente fuera directamente, pues bueno, asesinada, matada o como lo queramos decir. Y en realidad el movimiento nazi lo que hace es llevar eso al extremo, nada más. La eugenesia. Efectivamente. La publicación, mira, en destruir. 1926 se publicó un libro que se Claro. llama De la eliminación de los seres previstos de labor vital, por una persona que luego estuvo arrepentidísima de haberlo hecho porque fue una de las bases del sistema eugenésico nazi. Claro. En los años 20 se pensaba de verdad de una manera humanitaria. Es que se mataba de manera humanitaria. Suena, hoy no lo entenderíamos, pero lógicamente Es cierto, en aquella época... Y lo aplicó toda Europa, no solamente Se Alemania. aplicó en toda Europa. Eso que quede claro. Muchas gracias, Manuel, por esta sección. Nos Gracias ha a dejado Sí. Fríos, ¿no? encogidos. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. La Biblioteca de Alejandría. Y abrimos estas puertas de nuestra particular biblioteca de Alejandría para hablar con un periodista, con un investigador y un especialista, porque ya son 3 los libros que lleva publicados relacionados con la Segunda Guerra Mundial y especialmente con lo que sería ese Tercer Reich. Muy buenas noches, Óscar Herradón. Muy buenas noches, David. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, Óscar? Hola, ¿qué Un tal? placer, hola Jesús. Bueno, Óscar Herradón es redactor jefe de la revista Animas, es periodista, escritor, tiene, como antes decía, esos 3 libros, La Orden Negra, otro es Los Magos de la Guerra, y acaba de publicar hace apenas unos meses Espías de Hitler, publicado bajo el sello Luciérnaga, en el que, bueno, pues hablas de todos esos... Es curioso, ¿no? Porque, bueno, el espía siempre de por sí o no se conoce su nombre o acaba siendo un héroe anónimo normalmente, salvo honrosas excepciones. Pues sí, durante estos años, pues al final he dado forma casi a lo que podríamos decir una trilogía de esa época fascinante y terrible a la vez, como estabais comentando, donde intenté, tocar los aspectos más desconocidos, que son muchísimos, como bien estáis diciendo, y en este caso, en el último trabajo, en el de los espías, pues centrarme en esos personajes que curiosamente cambiaron o decidieron el rumbo de la guerra, como es el caso de Garbo, el agente Zigzag y otros tantos, que decidieron el rumbo de la guerra y sin embargo fueron injustamente olvidados frente a los grandes militares, las grandes batallas, las decisiones políticas más importantes, mandatarios como Churchill o su adversario Hitler, ¿no? Pero sin embargo estos personajes fueron sembrando el terreno de lo que después sería
facilitar las operaciones bélicas, ¿no? El propio desembarco de Normandía, si no hubiera sido por las operaciones de Garbo y otros espías al servicio del sistema de doble cruz, un sistema fascinante de agentes dobles en el marco del espionaje británico, pues no se habría podido producir, no habría tenido el éxito que tuvo. Solo una cosa, Óscar, es curioso porque tu libro, que es interesantísimo cuando ves el índice, ¿no crees que es un poco, supongo que es un tema para atraer a gente, pero el título Espías de Hitler, cuando tu libro es mucho más ambicioso que eso, porque porque estás hablando de Garbo ahora mismo, del espionaje en la Segunda Guerra Mundial, que por cierto se ha desclasificado toda la información últimamente, ¿no? Y que parece mucho más interesante, es decir, es un libro mucho más amplio, donde tocas todo realmente. Sí, en el título Espías de Hitler, en realidad se englobaban los espías que trabajaron para Hitler y los que le espiaron. Puede ser un poco confuso, lo que pasa que, bueno, teníamos que dar un título atractivo, supongo, un título un poco con gancho comercial. A mí me gustaba mucho también lo de Espías de Hitler. Tiene el subtítulo de las operaciones secretas más importantes. Ahí está muy claro ya. Exactamente, pero en principio englobo bastantes más cosas que la parte del Tercer Reich, que quizás sea hasta más conocida, ¿no? La parte de la Gestapo, por ejemplo, la Orquesta Roja, que trabajó a las órdenes de Stalin, o el propio Richard Sorge en Tokio, al servicio de la Unión Soviética, pues son temas fascinantes que recojo también, que forman parte de todo ese entramado de espionaje y que no está relacionado directamente con los espías a sueldo de Hitler. Claro, ¿no? porque también abarcas esos servicios de inteligencia británicos y, evidentemente, también la máquina Enigma, que yo creo que es es por todos conocidos, ya no solo porque se han hecho películas y tal, sino porque, por decir de una manera, también ayudó a que realmente la guerra terminara. Bueno, ayudó muchísimo a que se decantase del lado de los aliados. Es cierto que la máquina Enigma es un tema más conocido. Hace unos meses estaba en París y hay allí una máquina Enigma en Los Inválidos, en la sala dedicada a la Segunda Guerra Mundial. Hay también en Londres, hay alguna en España. Es curioso porque hasta el propio gobierno franquista la utilizó en la Guerra Civil, antes de que los nazis entraran en la Segunda Guerra Mundial. Pero la máquina de codificación Enigma merecería, aquí yo le dedico un capítulo, pero merecería, casi un estudio enorme, ¿no? Gigantesco, porque fue lo que realizaron los criptoanalistas en Bletchley Park, en el lugar más ultra secreto de toda la guerra en Inglaterra, 80 kilómetros de Londres, pues fue una de las grandes operaciones de contrainformación de todo el conflicto, ¿no? Digamos que sin la labor de Alan Turing, que, como decías, David, ha salido una película hace poco sobre el tema, pues sin la labor de Alan Turing y otros matemáticos y otros criptoanalistas no habría sido posible acortar la duración de la guerra, ¿no? Churchill decía que gracias a los avances de Enigma se había conseguido acortar la duración de la guerra en 2 años, teniendo en cuenta los millones de muertos que ni siquiera se han contabilizado bien de aquella masacre. Pues hombre, es importante, ¿no? Sí, 2 preguntitas muy rápidas. Primero, ¿te gustó la película Descifrando Enigma? Y segundo, ¿qué importancia tuvo realmente Alan Turing en relación a los polacos, que parece que siempre quedan en un segundo plano y fueron los primeros que empiezan a descifrarlo? Bueno, la película me pareció entretenida, algo ficticia, muy hollywoodiense, se deja muchas cosas en el tintero. Una vez que te metes en el tema, Jesús, de la máquina Enigma, te das cuenta que, bueno, la película está hecha pues para entretener, ¿no? Pero bueno, no está mal el enfoque que se le da en ese sentido, pero, por ejemplo, hablando de Alan Turing, fue una figura capital, también defenestrada por el régimen, en este caso británico. De hecho, se suicidó o lo suicidaron, no se sabe la ciencia cierta, porque fue acusado de homosexualidad, que era un delito entonces en Inglaterra, pero como bien dices, los polacos, que fueron los primeros en avanzar en ese descifrado de Enigma, pues fueron relegados al olvido, tanto que el gobierno de Su Majestad no les dejó trabajar en Bletchley Park. Ellos estuvieron decodificando mensajes de segunda, como podemos decir, de segunda, fuera de Bletchley Park. Fueron olvidados, pero sin el trabajo de 3 matemáticos polacos en la época de entreguerras, desde luego Turing y los demás británicos no habrían podido desencriptar Enigma, ¿no? de codificar Enigma. O sea que hay que recordarlos. Yo también hablo de ellos, de ese episodio fascinante que sucede entre Polonia, París y Londres, en la época de entreguerras, cuando ya se vislumbra que Adolf Hitler pues va a atacar Europa de manera
pues enconada, ¿no? También, y hoy estamos hablando en el programa de esas máquinas secretas, de esa tecnología secreta del Tercer Reich, también los espías guardaron, o cuanto menos tuvieron su parte de importancia cuando estamos hablando de esas armas imposibles, de esos inventos en los que, bueno, pues casi hoy estamos mencionando, casi pasarían más al campo de la ciencia ficción, pero que en ese momento había todo un sistema de información y desinformación frente al rival, al enemigo, ¿no? Para hacerle mella y incluso, bueno, pues se hizo hasta con la guerra psíquica. Sí, bueno, el departamento, por ejemplo, de guerra psicológica inglés, pues lo que pretendía precisamente era sembrar un poco entre los enemigos, en este caso entre los nazis, la desinformación, ¿no? El hacer pensar que tenían un armamento muy sofisticado, pero en el caso nazi también, los aliados estaban realmente asustados. Es interesante señalar que es cierto que el desarrollo armamentístico en la Segunda Guerra Mundial fue impresionante, y por parte de los alemanes, bueno, cuando diseñan las bombas V1 y V2 desde Peenemünde y las lanzan a Londres, pues claro, toda la población londinense estaba asustadísima. Si a eso le añadimos los rumores que existían sobre armas milagrosas y las Wunderwaffen famosas alemanas, pues claro, todo el mundo estaba aterrado. Los espías contribuyeron a ello, también contribuyeron a que se supiera la verdad, porque muchos, como el propio Richard Sorge en Tokio, pues microfilmaban todos los documentos que les llegaban. En este caso era de los japoneses, pero también hubo espías microfilmando los planos de armamento de los alemanes, de los ingleses por parte de los nazis. Sí. O sea, fue toda una guerra secreta que fue decisiva, porque al final esas armas en parte existieron, en parte eran ciencia ficción, pero contribuyeron mucho a decantar la balanza y a subir o no la moral de uno u otro contendiente, ¿no? En este caso hay que decir también que el propio Himmler incluso quiso crear un arma basada en ingeniería eléctrica y basada a su vez en las leyendas nórdicas y en el martillo de Thor. Eso entra dentro de la majadería mental que tenía este señor y que llevó a cometer esos crímenes tan terribles, ¿no? Anda, que se le iba a hacer. De la solución final, ¿no? Pero eso lo intentó, lo llevó al departamento técnico de las SS y le dijeron que era inviable, ¿no? Como tantas otras cosas. Eso fue en el año 44, ya la guerra estaba prácticamente perdida para los alemanes, y él le contaba a Felix Kersten, su masajista y confidente, que después en sus memorias lo contaba, que él seguía pensando en la victoria y pensando en una serie de armas milagrosas que nunca funcionaron. Ahí también entraría en juego, me imagino que lo tocaréis, el tema de la carrera nuclear, ¿no? Llevada a cabo por parte de los nazis, pero que finalmente ganaron los norteamericanos. Sí, porque pues, se llevaron a sus máximos exponentes, ¿no? Bueno, pues espías de Hitler, Oscar Radón, el autor de este libro, aunque como bien apuntabas es de esa trilogía, y yo creo que incluso habrá algún libro más para alimentar esta trilogía relacionada con los nazis, con el Tercer Reich, con el esoterismo nazi, etcétera. En este caso acabas de publicar Espías de Hitler, las operaciones secretas más importantes y controvertidas de la Segunda Guerra Mundial. Óscar, muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, ojalá sea todo un éxito. Como hasta luego. Hasta luego, Óscar. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Estar con viejos un amigos abrazo, Óscar. Chao. La escóbula de la brújula. Bueno, nos quedan apenas 2 minutillos para terminar el programa. Un programa denso, como siempre decimos, se nos han quedado un montón de cosas en el tintero, lo cual no es malo porque siempre hay segundas, terceras partes, en este caso tanto más buenas que la primera, para aquello de segundas partes nunca fueron buenas, pues no. Y bueno, el tema da efectivamente muchísimo de sí, ¿no, Jesús? Sí, además tú lo sabes bien, que tú has estado trabajando en una revista Enigmas y sabías que hay como 3 temas que llaman mucho la atención a la gente, ¿no? Uno es Egipto, el otro Jesucristo y el otro los nazis, ¿no? nazi. Sí, está claro. Bueno, pues muy buenas noches, Jesús. Hasta la próxima semana. Carlos, pues muchísimas gracias. Semana.
Maese, muchísimas gracias por Yo estar después aquí. de lo de Manolo no sé si voy a dormir esta noche. Manuel Berrocal, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y a nuestro invitado Antonio de la Peña, Tony, muchísimas gracias por haber estado esta noche acompañándonos aquí en la Escóbula de la Brújula. Gracias a vosotros. Gracias también Víctor San Román, que está al otro lado de la pecera, por su parte y su acompañamiento técnico. Y a todos vosotros, queridos escobuleros, pues por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Solo nos queda, como hago siempre, pues recordaros nuestra página web, laescobula.com, y por supuesto nuestra presencia en las redes sociales, en Facebook, nuestra página oficial La Escóbula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es @escobuleros. Muy buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana.